So we had a little system problem this morning. Tuvieron un pequeño problemita de internet que ya no podían distinguir cuál era el de la casa larga, porque siempre dice casa larga, pero ahora decía Motorola. Entonces tuvieron que ver cómo conectarse, por eso se tardaron. Bueno. Okay, so we got important stuff to discuss today, important things to share, and I know that people who went through the cyclical ceremonies of the winter solstice, that everybody has something to share also. Sí, entendido. Entonces dice Stuart que, bueno, obviamente todo el mundo pasó por sus ceremonias del solsticio de invierno, entonces que ese es el punto de la conversación del día de hoy, que compartamos lo que vivimos, lo que vimos. Okay, well, we're going to get started. Vamos a empezar. Okay, well, Muy bien, sí, muy bien. Katsitonsariio, Yujitska, Hawinoji, and Dudgets going to star, Ronata, Runi. Retinurado, Gurunga Garia Gessu, Yeti Sota Asataka Garakwa, Dana Yatinestazi, Honzaga, Dana Guagascut, Neganungwe. Retinurado, Sawa Yer, and Kundon Hetsa that Gawis, Ne, a Guadzini, Ganyaka, the Gerdo, and a Guago of Quadri, and Nunca Supa. Retinurado, Yeti Sota Gunhan there, though not the headstone, they're going to go Rio, that the Hawakwe. Damdawi are on Hetzer against Stasser and Neganungwe. Damdawi are on Hetzer and Asat Nigat Dardige, Ganyaga Haga, Radinato, Ronata Runi, Dana Riskarewage, Dana Aguego on the border, Ganyana Asrago and Escano. Damdawi are on Hetzer and Asat Nigat Dardige. Ganyaga Haga, Radinato, Ronata Runi, Dana Riskarewage. I said that, right? You just repeated that. Damdawi aron Hetsera ne Ori Wio, Gari Wagori Shunsera, Dano Gazat Stasera, ne Gayandawana, ne Gani Gurio. Okay, so whenever we get together for a council meeting, ceremony, anything of importance, we always have to carry out a Honda Gari Wadekwa first. This is where we identify and give thanks to the things within creation that have created us and the things that we need to continue to sustain us. And so we always begin by giving our thanks to the great spiral of creation, that when we look into the nighttime sky, we are not looking into cold, dark, empty, lifeless space the way that non-native science would lead us to believe. No, instead, we are looking into the living, vibrant body of our great mother. And so we give thanks to her, to Sky Woman, as it is she who has given us spirit. From there, we give our thanks to the beating heart of our Mother Earth, to Granma Moon. It is she that regulates the flow of the lifeblood and all things. And so we give thanks to her, to Granma Moon, as it is she who has given us blood. From there, we give our thanks to our Mother Earth, regardless of where you have grown up from her, regardless of what color you are, or what language you speak, or what you imagine divides us, which is so important today. Regardless of these things, we have all grown from the same body, from our same mother. So making us all sisters and brothers, all relations together. And so we give thanks to her, to our Mother Earth, as it is she who has given us body. From there, we give our thanks to all the women, from the newest born baby girl to the eldest grandmother, as they carry the sacred title of life giver into the world and are to be honored and respected as such. We give thanks to them, for in this world, they give us our purpose and direction. Entonces comenzamos como siempre con la apertura y se inicia presentando Stuart, indicando que es Katsitonsariio, es el hijo de quien portaba el nombre de Gahawenuye cuando ella estaba en vida, era la madre del clan del lobo, de la nación Ganyangahaga, de la Confederación de las 5 Naciones, y es por eso que él también es del clan del lobo. Y como representante del clan del lobo, empieza con el Ohanda Gariwadekwa, las palabras de agradecimiento por todo aquello que ha estado ahí antes de nosotros, que nos ha dado la vida y que nos continúa dándola. Entonces empezamos con la mujer cielo. Cuando vemos el cielo lleno de estrellas en la noche, no estamos observando un cuerpo vacío o sin vida, como nos lo ha hecho creer la ciencia moderna, sino un cuerpo viviente y vibrante, que es quien nos da nuestro espíritu. Luego le agradecemos a nuestra abuelita Luna, que es el corazón latiente de nuestra mami tierra, es ella que inició el movimiento de rotación de nuestra mami, es ella quien nos da nuestras aguas, nuestro movimiento, quien las regula, y le agradecemos por nuestra sangre que nos regala. Y también le agradecemos a nuestra mami tierra, que es nuestra madre de todas y de todos,
sin importar de qué color, raza, división, inventada queramos creer que venimos, es ella quien nos da nuestros cuerpos y quien nos hace parte de una familia no solamente humana, sino de lo viviente. Y también le damos las gracias a todas las dadoras de vida, desde la más pequeñita recién nacida hasta la más ancianita de las abuelitas, porque son ellas las mamis de nuestras naciones, quienes nos dan nuestro objetivo y nuestra dirección en el mundo. Y no son solamente las madres humanas, sino de todas las especies de la vida. We give our thanks to the power, the energy that flows between all things, that connects us to the furthest reaching roots of the trees, to everything deep within the earth that exists there that we know and that we don't know of, to all the life that exists up around the surface near the roots and the medicines, and to the surface, all the animal life that is there, into the trees, the bird life, and off into the sky with the microbial life forms that we are breathing in all the time, the water that we are constantly breathing in, into our solar cell, our galactic cell, into the larger body of Sky Woman, that all things are connected through her power, through that spirit. And so we identify that spirit as Saoyerda, a simple reference to understanding the interconnectedness of all things. What's going on? How come we can't hear you? We can't hear you. I was trying to do many things at the same time to share the live, but it opened and it invaded the audio. Estaba tratando de hacer muchas cosas al mismo tiempo, de compartir la página en el Facebook y al mismo tiempo se abrió el audio, entonces lo tuve que poner mudo. Entonces después agradecemos a la interconectividad de la vida, que en la lengua gañangueja se conoce como Saoyera, es decir, todo aquello que está en la profundidad de la tierra, que va a emerger en sus diferentes capas de roca, de tierra, que va a generar esta capa de vida, que va a tener las interconexiones de las raíces, de los hongos, que va a poder hacer que crezcan los arbustos, los árboles, las plantas, y que va a crecer hacia todo lo que es flotante, el polen que no vemos, que vemos, todo lo que puede moverse en 2, 4 patas, y más allá, todo lo que no podemos ver necesariamente con nuestra vista, pero que sabemos que existe más allá de la atmósfera de nuestra madre tierra. Entonces, toda esta interconectividad de lo viviente es a la base la energía femenina que crea a su vez. We give our thanks to the mothers in all strains of life. The diversity of Sky Woman's dream is perpetuated through the mothers that give birth to the next generations. And so we give thanks to the life givers in all strains of life. The mothers of worms, the mothers of birds, the mothers of people, the mothers of trees, the mothers of everything. Y le damos las gracias entonces a esa fuerza creadora femenina que es la fuerza materna. Entonces le damos las gracias a las mamis de los pastos, de las aves, de los perritos, de las tortugas, de las hormigas, de absolutamente toda la diversidad de la vida que conocemos. And so today, like every day, we give our thanks and we say Happy Mother's Day to all creation. Y hoy entonces decimos Feliz Día de las Madres a toda la creación. Okay, shut that off. We got a problem in here. No noise. Shut that off. Okay, I got thrown off a track here. Something Un happened. problemita con un ruido que pasó, que me sacó de onda y ahora ya estoy tratando de realinearme con la onda. Okay, where was I? Happy Mother's Day. Saying Happy Mother's Day. Okay, from there, we give our thanks to all the waters in all the shapes and forms they come in, all the medicines in all the shapes and forms they come in. And this is to remind ourselves that we are made 100% of water. And so the diversity of Sky Woman's dream is her medicine that she has put into creation to keep expanding, to keep improving the beauty of this life that we exist within. And so we identify that and we give thanks to it, identifying that we are the waters, we are the medicine. So this is to remind ourselves that you are medicine to your grandparents. They are medicine to you. We are medicine to each other, to our friends and families, to our loved ones. And so if a person is not conscious of their medicine, they will stumble through this world like an elephant in a china shop, just putting bad or negative into the world.
we must be conscious of our medicine and we must apply it in the proper way, respectfully, to all peoples and everything around us, so that we are not the disruptor in the world around us. Y después le damos las gracias a todas las aguas y todas las medicinas porque son ellas las que nos crean, es decir, estamos hechas de la agüita de abuela luna, vía madre tierra, y nosotros somos a 100% de agua, entonces también somos 100% medicinas, las unas los unos para los otros, y tenemos que recordar esa responsabilidad de ser medicinas, porque cuando no aplicamos esa responsabilidad conscientemente en nuestras palabras, en nuestros pensamientos, en nuestros actos, en ese momento podemos ser una influencia negativa. Y es ahí en donde podemos no contribuir a la medicina que necesitamos en estos momentos, sobre todo. Entonces, hacemos llamado a esa responsabilidad individual y colectiva de aplicar nuestra buena medicina en todos los sentidos. From there, we give our thanks to our ancestors who carried the good mind, and we ask them to help us to return our mothers back to their natural seat of authority within all of our nations so they can manage all of our people properly once again. Y de ahí le damos las gracias al buen espíritu de nuestros ancestros y les pedimos que nos ayuden a hacer que nuestras madres puedan volver a su sitio de autoridad que les corresponde para que podamos para que podamos lograr que seamos bien manejados de nuevo como solía ser y como se debe. And we must expand on this a little. Y hay que ir un poquito más a profundidad en detalle en ese sentido. It is one thing for a guy of this world to say, return our mothers back to power. Porque cualquier hombre, chico, tipo podría decir, bueno, sí, que nuestras madres vuelvan al poder. And it sounds like as if we're asking something else other than ourselves to return our mothers to power. Y en ese sentido sonaría como que le estamos pidiendo a una entidad externa, otra cosa que no seamos nosotros, que esa entidad haga que las madres vuelvan a su sitio de autoridad. When the reality is of us asking for our mothers to return to power, to manage our people properly once again, that this is not a responsibility of the women to take any action to return things back to balance. Cuando en realidad cuando se dice que nuestras madres vuelvan a su autoridad de poder, pues no tiene nada que ver con las mujeres, o no son ellas las que tendrían que hacer el trabajo para que eso ocurra. When a statement like this is made, it is the responsibility of the men to carry out the work of returning our mothers to power. Con una afirmación o declaración de este tipo significa que son los hombres los que se tienen que encargar que nuestras madres puedan volver a su sitio de autoridad. And so we must understand that the root or the source of our mother's love is something that is there for all, but it is not invasive. Y entonces habría que comprender que el amor de nuestras madres está ahí para que todo mundo lo pueda accesar y sobre todo es algo que no es invasivo, invasor. So our mother's love is made to grow naturally into the emptiness, to fill up the space with love. Entonces el amor de nuestras madres está ahí para poder llenar todos los espacios vacíos que necesitan ese amor. But if there is already something there in that space, like the white man's hate and war and destruction, Pero si ya hay algo en ese lugar, en ese espacio, que implicaría justamente todo este odio, toda esta destrucción traído por este pensamiento colonial del hombre blanco, then our mother's love will not go there. She is not invasive. She is conducive. And so if whatever is there is a negative, our mother's love cannot go there. pues el amor de nuestras madres no va a poder ir ahí porque todo ese odio, toda esa guerra, toda esa cuestión negativa va a impedir que justamente el amor de nuestras madres se filtre en ese lugar. And so today we acknowledge that the white man's hate, the white man's war that he is colonially spread around the world, that this is filling up the space with hate and war. Entonces hoy declaramos que esta invasión colonial que esta entidad llevó por todos lados a todo el mundo, a toda la superficie de nuestra madre tierra, ha hecho que toda la tierra sea invadida por este odio y esta guerra. The Ganiguraksa of the white man has disrupted the balance of love in this world.
Y en la lengua gañangueja, el mal pensamiento se llama ganiguraksa, y eso es lo que ha invadido, cubierto el rostro hermoso de nuestra Madre Tierra. So if we think of things like a scale, Y si pensamos, digamos, que hay una balanza, then on one side we put something, and then on the other side we have to put an equal opposite to compensate. si en un lado ponemos algo, pues en el otro lado tenemos que poner algo más para poder compensar. And this has kept a balance in creation since the beginning of time. Y esto es lo que ha mantenido que haya un equilibrio en la creación desde el inicio del tiempo. The white man has set the balance of this, has knocked it out of balance. Y es este hombre blanco invasor que ha hecho que completamente se salga de este equilibrio. To where if we figure that, well, on the scale, we put this on one side, we put something on the other side to compensate, so there's a balance. But the white man has been putting hate, 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 war, 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 oppression, colonial invasion. They have been spreading disease throughout the world. Porque volvemos a la imagen, si ponemos algo aquí, se tiene que poner otro acá para compensar, pero si se sigue poniendo guerra, destrucción, odio, matanzas, bla, 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 pues llega un punto en que ya no se puede regresar. And even though that right to this second, the original peoples of Turtle Island have resisted them for 500 years. Y a pesar de que hasta ahora los pueblos originarios de la isla de la Tortuga han resistido esta invasión hasta el día de hoy, después de 500 años, their poison has filtered into the minds of many. ese veneno se ha filtrado a las mentes de muchos. And it has caused our people, many of our people, to devolve back into the dark ages of war that we had evolved out of thousands of years ago. Y ha provocado que mucha de nuestra gente devolucione a estas profundidades oscuras de la guerra y del odio, siendo que era un lugar en el que ya nos habíamos encontrado y habíamos hecho todos los esfuerzos para poder evolucionar y salir de eso. And so we acknowledge that many of our people have adopted the white man's ways, his corruption of his false man-made religions, his false man-made education, false man-made political systems. And these things have poisoned the minds of our men, digressing our men back into male dominance. Y entonces reconocemos que todos estos venenos de la dominación masculina, del pensamiento invasor, las formas de hacer invasoras, del pensamiento guerrero, de la violencia, de todo esto ha sido absorbido por nuestros hombres y los ha transformado a algo que no es bueno el día de hoy. And so when our people whose minds have become poisoned, y cuando nuestra gente, sus mentes se han envenenado, give reference to white man's corruptions, such as God, our people pray just like him to his God of war. And this is our people spreading white man's corruption of male dominance and war upon our own people. Y que van a utilizar referencias que ellos les impusieron con la sangre y que hoy en día van a empezar a decir, ay, sí, Diosito, y se van a hincar y se van a poner a rezar en las iglesias y todo esto, pues son ellos los que ahora están siendo los portadores de esta guerra, porque esa fue la guerra sobre nuestra gente. And so when we say return our mothers back to their natural seat of authority, this is nothing that the women have to do. This is something that we must do. We must open the door back to the longhouse so that the women will have their freedom to exist the way they are supposed to. Y cuando decimos que nuestras madres puedan volver a su sitio de autoridad que les corresponda, entonces no tiene nada que ver con las mujeres, con las dadoras de vida, no son ellas las que tienen que hacer algún trabajo o algún esfuerzo, sino que somos nosotros, los hombres, los que tenemos que volverles a abrir la puerta de la casa larga para que puedan entrar de nuevo a sus ceremonias, a su forma de crecer y puedan crecer de la forma en la que ellas desean en toda libertad. So that through the natural connection that our mothers have to our Mother Earth, to our Grandmother Moon, to Sky Woman, through the moons, the eggs that are released through her into this world, that by returning us to that natural balance, how we are to work with them, we will return, get rid of the white man's hate, the white man's war, and return our mother's love to fill the space back up once again.
para que cuando nuestras madres vuelvan a la casa larga, vuelvan a redescubrirse como esas dadoras de vida que son y que tienen la potencialidad de ser. Juntas van a lograr que esta mentalidad de guerra que ha influenciado a los hombres, que los ha transformado en algo negativo, pueda ser deshecha, que este veneno colonial invasor del hombre blanco pueda ser extraído para que el amor pueda llenar ese espacio. So, as men of our nations, of the original peoples of Turtle Island, Entonces, como hombres de los pueblos originarios de la isla de la Tortuga, como hombres de nuestras naciones, we pledge to our mothers to leave behind all of those corruptions that the white man has spread here to us, that we take advantage of through our greed and selfishness. le hacemos la promesa a nuestras madres de nuestras naciones que dejamos atrás esos venenos que nos fueron traídos por el hombre blanco y que volvemos a lo que somos en realidad. And we pledge to our mothers to rebuild our nations. Y le prometemos a nuestras madres que vamos a reconstruir nuestras naciones. To rebuild the infrastructure that enables her to return to her seat of authority, that it is us that must understand that we are the secondary, and we must do everything in our power to return the primary to her seat of authority. Para reconstruir la infraestructura en la que ellas puedan volver a tener sus consejos de mujeres, en la que puedan hablar de todo lo que es necesario, que ven cómo llenar el amor en nuestras naciones. Y nosotros ayudándoles en el restablecimiento de ese consejo, vamos a hacer que nuestras madres puedan volver a su sitio de autoridad que les corresponde. And so we say to all males, not only within our nations, but to all the males of the world, Entonces le decimos a todos los hombres, y no le estamos hablando nada más a los hombres de nuestras naciones, sino a todos los hombres de todo el mundo, that we must realign ourselves with our mother's moons. que debemos realinearnos con las lunas de nuestras madres. We must familiarize ourselves with the natural procession of life, the evolution from Sky Woman to Granma Moon to Mother Earth to every woman, from the newest born baby to the eldest grandmother. Y debemos refamiliarizarnos con ella, es decir, debemos volver a conocer a la inmensidad del espíritu de la mujer cielo, a toda la belleza y las aguas de nuestra abuela luna, a todo el amor de nuestra mami tierra, desde la más pequeñita recién nacida hasta la más ancianita de las abuelitas. When our people embody this reality once again, Y cuando nuestra gente encarne esta realidad de nuevo, we will have fulfilled our mother's work. habremos realizado el trabajo que nuestra mami nos puso aquí para hacer. To rid her body of this corruption of the white man, that he has spread hate and war everywhere around her body. She, through us, will push the corruption of the white man away from her physical reality. Para deshacerla de esta invasión, de esta guerra, de este odio que fue traído por esta entidad colonial representada por el hombre blanco, para que todo eso se pueda ir de su bello rostro. And so we say to Granma Moon, as her grandchildren, we repledge to her to refamiliarize ourselves with our mother. Entonces hacemos la promesa y le hablamos a nuestra madre que prometemos que nos vamos a volver a familiarizar con ella, entenderla para volverla a amar. And today we will speak of her cyclical realities that we must realign with, that will enable the men to return, to break down this illusion of the white man, and to return our mother's love. Y hoy vamos a hablar justamente de sus ciclos naturales que nos va a permitir el refamiliarizarnos con ella para poder vislumbrar, comprender y volver a vivir su gran amor. And so from there, we ask our ancestors who carried the good mind to help us to return every wampum within the great law of peace, our knowledge of peace, back to the hearts and minds of the people. Y de ahí le pedimos al buen espíritu de nuestros ancestros que nos ayuden a hacer que nuestros corazones recuerden lo que es estar llenos de paz, para que esa paz pueda volver a la mente y al corazón de nuestra gente. And our knowledge of peace is to remember
the interconnectedness, the love flowing between all things, so that we embody that ourselves, so that all of our thoughts, all of our actions are within our mother's love. Y el conocimiento de la paz es el realinearnos con los movimientos cíclicos de nuestra Madre Tierra para que eso nos traiga esta paz y este amor a nuestros corazones, y con eso cada pensamiento y cada acción esté alineado con ese corazón de paz y de amor. And so we give thanks to those who are gathered with us today to share in this knowledge, to renew it within us, to renew our pledge to our mother, to creation herself. Entonces agradecemos a quienes están aquí reunidas con nosotros para que esta promesa que le estamos haciendo de refamiliarizarnos con nuestra Madre Tierra y sus ciclos nos lleve a este buen lugar. Okay, and so we give thanks to all the people, all the real people who from north to south who have gathered in the last couple of days to acknowledge the cyclical motions of our Mother Earth, in which people refer to as the winter solstice. Y entonces le agradecemos a todos los pueblos de sur a norte que se reunieron para hacer sus celebraciones, sus ceremonias de agradecimiento, de bienvenida a lo que se llama hoy el solsticio de invierno. For many people, this is nothing more than a technological connection. Para mucha gente esto no es más que una conexión tecnológica. Because everybody hears on the news, on the radio, quite simply, that December 21st is the winter solstice. So it's a technology that is telling the people, hey, this cyclical motion happens on December 21st. Porque, bueno, van a ver en las noticias, en el teléfono, en la computadora, que el solsticio de invierno es el 21 de diciembre. Entonces es gracias a esa tecnología que van a estar enterados que el solsticio está ocurriendo. Today, in this ceremony between us, we say to you that the winter solstice was not on December 21st. Y hoy, en esta ceremonia entre nosotros, decimos que el solsticio de invierno no ocurrió el 21 de diciembre. We present to you today an alternative to what this technology is telling us, December 21st. Y les presentamos a su vez una alternativa a lo que decimos que la tecnología nos está diciendo va a ser cada año el 21 de diciembre. Now, what we are going to share is we are putting forward to you and to anyone who will hear this, Lo que vamos a compartir es una presentación hacia ustedes, hacia usted, Tata, y hacia quien vaya a escuchar esto. we are quite simply putting forward an idea that we have concluded through a process that we just revived this year of lunar timekeeping. Estamos presentando una idea que surgió de una conclusión de un proceso que acabamos de comenzar a renovar justamente este año y que es el conteo lunar. Lunar timekeeping is not something that we just created this year. It's something that we returned to. So it's like if a person had a broken leg and they had a cast on their leg and using crutches for a while, this is where we have been for 500 years, but now our leg is healing. The white man is revealing himself to us. We know what he is, and we are no longer fooled by this thing. And so now our leg is healing, and we are able to take the cast off and return back to a natural path within creation. Y el conteo lunar es obviamente algo que no acabamos de inventar este año, sino que es algo que ha existido desde siempre, pero que nosotros estamos regresando a eso. Entonces, contar las lunas, lo que implica contar el tiempo lunar es algo que estamos volviendo a familiarizarnos con ello, que estamos recomprendiendo, reentendiendo. So before we go into this, because I realize that us saying to the world that the winter solstice was not on December 21st, it was on December 19th. Y yo me doy cuenta que si nosotros le decimos al mundo que el solsticio de invierno no ocurrió el 21 de diciembre, sino que ocurrió el 19 de diciembre. And next year, it will be on December 22nd. Y que el año que viene va a ser el 22 de diciembre. We realize that by saying this will be a shock to the world. It will jolt everyone
within the belief systems that they are currently in. Nos damos cuenta que esto va a impactar al mundo, va a ser como una especie casi de confrontación con el sistema de creencias que la gente tiene el día de hoy. Now we realize that there are still some people on Earth who are not aware of the winter solstice, just quite simply because someone on the radio says, "Hey, it's December 21st. Y también nos damos cuenta que va a haber gente que ni siquiera va a comprender la magnitud de lo que implica decir que hay un solsticio de invierno, nada más porque lo oyen en la radio, por ejemplo. We realize that there are still naturally thinking people all around the world who still do their lunar count, still do their cyclical accounting. And so many peoples are arriving at the winter solstice through ancient wisdom, through an ancient knowledge. Y por supuesto nos damos cuenta que hay mucha gente que ha preservado el conteo lunar, que saben cómo hacer la cuenta calendárica, que saben cómo poder conservar estos sistemas antiguos de medida de tiempo. But I will suggest to you Y lo que yo sugiero, that this is what happened. lo que ocurrió, The equivalent of playing darts, if everybody is aware of what darts are, you're throwing your dart at the dartboard, you're attempting to hit the bullseye. es un poco como si ustedes ya han jugado dardos, es decir, está como el circulito, hay circulitos y hay que así como que lanzarlo para darle en el centro. And so this is what our people have done since the beginning of time. The winter solstice comes along, we shoot our dart and it hits the bullseye. Eso es lo que nuestros pueblos han hecho desde el origen del tiempo. Lanzamos nuestra flecha para que dé en el centro. Now, what I am suggesting to you, to everyone, is that with the corruption of the white man, that they have quite simply knocked our aim a little bit off. Lo que yo sugiero diciendo esto es que con la llegada del hombre blanco, ahora nuestros pueblos lanzan el dardo y ya no va a dar necesariamente en el centro, como que lo hicieron moverse un poquito hacia los lados. Where what happened is the equivalent of, while we were getting ready to shoot our dart at the bullseye, the white man came along and said, "Hey, it's not the bullseye that you got to shoot at, it's that little ring around the bullseye." So then it started to influence our people until eventually we're shooting our dart not in the bullseye, but in the little ring around it. Un poco como si el hombre blanco llegó y dijo, oye, no, en el centro no es en donde tienes que tirarle a la circunferencia de al lado. Y entonces con el tiempo nuestra gente dijo, sí, pues es ahí donde hay que tirarle, y es ahora lo que nuestra gente está haciendo. We are still kind of in the area generally, but we're not hitting the bullseye. Entonces estamos cerca, pero no en el mero centro. And if you think of playing darts, if you're not hitting the bullseye anymore, well, then you're not getting the points that you would want to get. You're not getting to the place that you know you should be. Y bueno, sabemos que si están jugando dardos, pues si no le das al centro, pues no vas a tener los puntos que es necesario tener. Okay, so before we address this, if whoever is here, if you are willing to share your knowledge and what you have done, your experience in the ceremony this year with the winter solstice, so that we can bring our knowledges together without the influence yet of this new information that we want to present. Entonces, antes de que vayamos más lejos, tenemos aquí a dos invitados de alto calibre que, bueno, nos gustaría, antes de que sean ustedes influenciados por esa información que está siendo presentada, primero que nos compartan qué es lo que ustedes saben, qué es lo que ustedes viven, qué es lo que ustedes hacen en el solsticio de invierno. Entonces, tenemos a Tata Ehecatzin, que conocimos, que es de la tradición náhuatl. Tenemos a Martín, que es guardián de las montañas de Malinalco. Mi primera ceremonia de la luna fue con él. Entonces, son los que están con nosotros. So I'm just introducing Stuart, who is with us. So we have Tata Ehecatzin that we met through this process, thanks to Griselda, that he is from the Nahuatl tradition. He carries this knowledge. And we also have Martín, that is the guardian of Malinalco. That actually my first moon ceremony ever, I did it with him. So this is who we have here with us today.
Okay, and along with this, we want to ask you a question. Y aparte nos encantaría hacerles una pregunta también. Is how does your nation arrive at the day of the winter solstice? Es cómo su nación, su gente, llegan a concluir cuál es la fecha para celebrar el solsticio de invierno. So I give thanks to you, everyone who is here, and I give thanks to the knowledge that you carry so that we can bring this information together to filter out what is the common truth between us all. Entonces agradezco muchísimo su presencia, que estén aquí en comprometidos en esta conversación, en este intercambio, y con muchísimas ganas, obviamente, de escuchar lo que ustedes tengan que compartir y decirnos, regalarnos de lo que And saben. just so that you are completely comfortable, if you would prefer that I would present this information first, I will do that if that's what you prefer. But we ask that first if we can have this sharing of our knowledge, and then we'll go into that. Y obviamente se trata de que sea un proceso en el que todo el mundo se sienta cómodo. Entonces también es preguntarles ustedes qué prefieren. ¿Prefieren primero presentar lo que ustedes saben o prefieren que yo les presente primero esto que estaba diciendo? Es decir, ¿cómo se sienten? Oh, ya se fueron. They just left. Oh. Stuart, we lost you for a second, so if you can unmute yourself, you got disconnected just for a moment. Yo aquí estoy. ¿Me escuchas? Sí, Martín, ¿cómo estamos? Hace frío por allá. So Martín is saying hi, do you hear me? Kanagoa, Que dice gran paz en su lengua, Skanagoa. what kunubadado? Y Watwunurado significa mi espíritu le da la bienvenida al tuyo. Pues Noyolo Paquini. Noyolo Paquini. ¿Qué Mi significa? corazón está contento. Mi Oh, corazón está contento. Noyolo Pakini, that means my heart is happy. Mi corazón está contento. Noyolo Así es. That's it. Estuve responde, Wagatsanuni significa mi corazón está lleno de alegría. Básicamente lo mismo. El ser humano es el mismo. The human being is the same. ¿No? Y así como ahora hablan del solsticio y de los astros, pues son los mismos astros vistos desde un diverso rincón de la tierra. And since now you're talking about the solstice, well, it is all about the dance of the celestial bodies, and the celestial bodies are always going to be the same. It's just depending on the perspective as to how you look at them, depending on where you are on our Mother Earth. Bueno, pues mira, ya que empecé a hablar, y me iba a esperar al último, pero se cortó un poquito con los otros amigos, ¿no? Entonces And voy a... since I'm already speaking, I was waiting to speak at the end, but I think that it cut off a little bit with the other one, friend. Bueno, para contestar un poquito a la pregunta que estaban haciendo, cómo escogieron el día, ¿verdad? Pues no es que hayan escogido los pueblos el día, pues más bien el sol se puso en esas posiciones, o la tierra, ¿verdad? Haciendo la sincronía con el sol, bueno, se escogió. Primero, como ya es sabido, es la noche más larga del año. Entonces se dice que todo nace en la oscuridad. Nosotros mismos nos formamos en el vientre materno en la oscuridad. Y asimismo la luz cósmica nació de la noche cósmica, de lo más oscuro. Salió a la luz el primer pensamiento, el primer destello de luz en la quietud, en el constante presente. Entonces, así es como queda determinado los momentos cósmicos, los momentos lunares, terrenales, planetarios, etcétera. Todo lleva un orden. Déjame te traduzco, Martín, para que no se me olvide porque es una información muy valiosa. So,
as to your question as to how we choose when to celebrate, I would say, well, it is not necessarily us that chooses when to celebrate, but it is him. In this case, it is the sun when he chooses when to celebrate. Because when we are talking about, let's say, the great cycle of him, we adjust to him. It is him who is telling us, it is him who is giving us the marks as to when it is going to be. And us, in the face of our Mother Earth, what we always do is we feel her rhythms, we feel the lunar rhythms, we feel the rhythms of everything that she lives, that she experiences, that makes us just adjust to them in what they are doing. Oh, and I also forgot to say something very important. For example, we know that the solstice is the longest night of the day of the year, and it is from the deepest darkness that we are going to have the beginning of the clearest light. For example, us, we are always formed in the womb of our mother. That means we are created in complete darkness. And it is from that darkness that we are going to come out to the light. So it is that duality that always creates. Bien. ¿Digo? Dale. Bueno, ahí me dices, porque si no, a mí se me olvida que estás traduciendo. Sí, nada más trato de hacerme las cortitas para que, o sea, con tu ritmo, pero... It's big on the screen. Sigue, Martín. Ok. Bueno, entonces, el Señor de lo creado es el Sol, porque con su aparición se permitió que todo creciera en el mundo. So the master or the Lord, if you want to use those words, you know, of what is created is the sun, because he's the one that comes and puts light upon what has already been created. Por eso es nuestro Padre, That's why he's our father, el Padre de los planetas. the father of the planets. Y entonces, para todos los pueblos solares en el mundo, el solsticio de invierno es la fecha más importante. And so for all of the solar peoples in the world, the solstice is the most important date. Porque vuelvo a repetir, nace de la noche más larga. Because again, I repeat, it comes out from the longest night. En el caso de México, se llama Teopilzintli. In the case of Mexico, the name is Teopilzintli. Que es el Dios niño. That is the head god. Exacto. O también se llama Xiupiltontli, el niño turquesa. And it's also called Xiupiltontli, the turquoise boy. Exacto. Y baja de cabeza del cielo a la tierra. And it goes down from the head, from the sky to the earth. Y cuando, conforme va naciendo en el horizonte, se va transformando. When it's being born in the horizon, it's there that is starting to transform. Es decir, cuando está en el horizonte, es un colibrí. And when it is on the horizon, it's a hummingbird. Conforme va ascendiendo, se convierte en águila de fuego. And when it's going up, then it becomes a bird of fire. Cuautlehuanitl se dice. Cuautlehuanitl, it's the name. Hasta que llega al cenit, está convertida en el águila real. And when it comes up to the zenith, then it becomes the royal eagle. Y ahí es el mejor emblema de Huitzilopochtli. And that is the best image representing Huitzilopochtli. El Nepantlaya. In Nepantlayan. El sol de mediodía. That is the midday sun. Y aunque se llama
colibrí zurdo o zurdo colibrizado. And even though the Emblema. name is hummingbird or left hummingbird looking to the left, Su emblema es el sol de mediodía. the representation is the midday sun. Conforme empieza a bajar del cenit hacia la gravedad, se convierte en un jaguar. And when it starts coming down the horizon to the gravity, we want to say, then it becomes a jaguar. Entonces voy a intentar explicar un poquito y el sol. Te cortaste un poquito, so I'm going to try just to explain a little bit this in the interaction with the sun. Bueno, como es sabido, el sol rompe la gravedad cuando asciende del horizonte al cenit. As it is known, the sun breaks the gravity when it comes up from the horizon to the zenith. Y al igual, el colibrí rompe la gravedad. And as well as the hummingbird breaks the gravity. Vuela hacia donde quiere. The hummingbird flies wherever he wants to or she wants to. Con una velocidad superior. With a super high speed. Uh-oh, we just lost Martín. Acabamos de perder a Martín. I hope he realized. Espero que se haya dado cuenta. Okay, well, wait a minute and give time for him to try to get back before we continue in conversation. Vamos a darle un segundito para... Ah, ya volvió. Martín, si nos oyes, te perdimos por un segundito. Martín, if you're hearing us, we lost you for a second. Where is he at? He's in Malinalco. He is in the outskirts of the Valley of Mexico City. And Malinalco is part of a chain of mountains that is completely surrounding, like heading towards the isthmus. And in the spot that he's at, it's one of the most recognized ceremonial centers where it's said that the warriors would be ordered, like they would go and train there and they would be ordered either Jaguar or Eagle warriors. So of course, we're talking about the Mexica tradition that is the last one of all of the peoples that are the ones that had to face the colonizer and defend themselves. So that's how they have been giving them like the reputation as to they were all warriors and stuff like that. But I mean, they just didn't have the choice, right? Martín, en lo que te fuiste, que te desconectaste, estoy contándole a Stuart un poquito más de en dónde te encuentras. Le estoy diciendo que estás en Malinalco, que estás en este lugar que es reconocido en la tradición mexica, en donde se entrenaban y se ordenaban a los guerreros que se conocían como Jaguar y Águila, que es lo que vas a explicar. Y le digo que obviamente el pueblo mexica es uno de los últimos de la tradición de todos los pueblos que fueron los que tuvieron que enfrentarse al hombre blanco. Entonces no es que ellos hayan querido ser bien guerreros y bien violentos, sino que no les tocó de otra más que tenerse que defender. Entonces, bueno, esa es la poca introducción que estaba dando. Entonces, no sé si puedas quitar, bueno, más bien prender tu micrófono para que sigamos escuchándote. Just so that we don't lose track, the last thing I heard him say, he was talking about when the hummingbird takes flight and flies where it wants to. Y para no perder, Martín, no te oímos porque tu micrófono está mudo. Y dices, Stuart, que lo último que escuchamos de ti antes de que te desconectaras, era que es cuando el colibrí vuela hacia donde quiera. Es ahí donde se cortó la comunicación. Bueno, y esa velocidad la logra porque tiene, mejor dicho, el órgano más grande es su corazón. And the speed Es más corazón que cuerpo.
The speed that the hummingbird can reach is because its heart that is the biggest organ in his body, even that the heart is bigger than, like, you know, like the proportion of his body. O sea, es un pájaro todo corazón. So basically it's a bird that is only heart. Y se alimenta de flores. And she or he feeds off flowers. Bueno, cuando sucede el solsticio de invierno, ¿verdad? Como la Tierra gira, parece que tiene un movimiento diferente cuando llega el invierno. Parece que es el Sol el que se quedó detenido, aunque en realidad es la Tierra la que está haciendo el movimiento. Entonces parece que es un colibrí, ¿verdad? And when the the winter solstice comes in, people will have the tendency to say that it is the sun that stops for 3 days, when in reality, it's our Mother Earth that is doing a transition in the way she's turning. So that's the way that we are going to perceive it is. It is the hummingbird, like the little rays of sun. Oh, that's on. Bueno. ¿Qué? Creo que tienen ellos Yes. ahora problemas de conexión. Primero eras tú, ahora son ellos. Creo que no escucharon todo lo que traduje. Pues ahora ni modo. Do you have the blue cable over there? You should connect it if you don't have it. We got a mess of wires here, and we gotta live with what we got today. Okay. So you heard, right, that it is the Earth that is going to actually stay still for that moment, because it's a transition into how she's turning. And it is then that that's how it appears that the sun is rising as this little hummingbird. That's why that's the association. Bueno, y entonces el sol baja a la oscuridad y muere. And so the sun goes down to the darkness and he dies. Y el colibrí entra en un letargo. And the hummingbird goes into a state of lethargy. Se llama hibernación. Which is called hibernation. La hibernación es que el colibrí detiene todos sus movimientos vitales. And during hibernation, the hummingbird will stop all of their vital movements. Y después de muchos días, vuelve a la vida. And after a few days, he or she comes back to life. Entonces, al igual que el sol, el colibrí regresa de la muerte. And the same as the sun, hummingbird comes back from death. Por eso ambos, en el solsticio de invierno, como regresan a la vida, and that's why both of them in this winter solstice, since they are both coming back to life, representan la fuerza de voluntad y la resurrección. They represent the strength of the will and resurrection. Como un principio espiritual, as a spiritual principle, para que Dios no venga a ti, so that God does not come to you, sino tú vayas a Él. But that you go towards him. Porque tú tienes el ánimo de fuerza, corazón y brazos. Because it is you who has the strength of the will, of the heart, of the arms, of the legs. Por eso el lema mexicano guerrero es el siguiente. And that's why the Mexican warrior saying is the following. Ánimo invencible, voluntad inquebrantable. Invincible joy, unbreakable will. Exacto. Entonces, la personalidad del sol. And therefore, the personality of the sun se llama Huitzilopochtli. Is called Huitzilopochtli. Zurdo colibrizado.
the left side or to the left, the hummingbird to the left. Fíjate, parece ser que es lo mismo y no es lo mismo. Si tú dices colibrí zurdo, ya cambiaste el sentido. And even in Si the tú dices, translation, si tú dices zurdo colibrizado, estás diciendo lo correcto. and even in the translation, it's gotta be accurate. So if you say just hummingbird to the left, and you are not saying the right thing, you have to say to the left, hummingbirdized. I just made up that word. ¿Sí me entiendes qué importante es? Say that again. So Martin, Eva, can you say that again? do you see how important it is? It's to the left that has been hummingbirdized. It's the Fíjate, left that has been hummingbirdized. si tú dices colibrí zurdo, le estás dando la importancia al colibrí. Because if you say hummingbird to the left, you are giving the importance to the hummingbird. Pero si tú dices zurdo colibrizado, le estás dando la importancia a la personalidad del sol, que es personificado. But if you say the left hummingbirdized, you are giving the importance to the personality of the sun, of the movement that he's doing exactly at that time. Como una personalidad, si lo quieres entender, semi-humana. With a personality, if you want to even say, so to speak, human. Aunque los pueblos sabían que las esencias, las fuerzas cósmicas, no pueden ser representadas. Even though the peoples always knew that the essence, the celestial bodies, they cannot necessarily be represented. Pero se les llega a dar una personalidad porque el ser humano tiene limitante mental. But they can be given a symbolism or representation because the human being has a limitation that is mental. Y no consigue abarcar la infinita sencillez. And therefore they cannot just comprehend the infinite simplicity Del motor inmóvil. of the immobile engine De la fuerza creadora. of the creatress energy or strength. En México se llama Ometeotl. And in Mexico it's called Ometeotl. Exacto. Y el sol, las estrellas, los planetas, las fuerzas cósmicas son emanaciones de Ometeotl. And the sun, the stars, all of the celestial bodies are emanations of Ometeotl. Y entonces, de esta manera, los pueblos en la noche más larga, en la noche más oscura, como en el principio de los tiempos, se le hace una veneración al sol. And therefore, in these times, during the moment of the longest night, of the darkest night, all of the peoples will do a celebration in a kind of like honoring. Y como decía yo, todos los pueblos solares del mundo tienen esa conexión con la lumbrera celeste. And as I was saying, all of the solar peoples in the world had that connection with the celestial giving of fire entity. Pues, ¿algo más? Would you like to know something more? Yeah, want to know everything. Dice, sí, me gustaría saberlo todo más. But I got a few questions or address on as to what you said. Pero hay un poquito, se me ocurren como dos preguntas con respecto a lo que dijiste. I see many carryovers from what you said into our ceremonies, our understandings, our knowledge of creation.
Porque muchos de los elementos que mencionaste los veo reproducidos o es decir, muy semejantes a elementos que tenemos aquí en nuestras ceremonias, en cómo agradecemos a la creación. And I identify this, I acknowledge it is because of our 10,000-year journey of the corn that we began with the journey of the corn to become where we are now. So we have evolved, all of us together, different stages of our evolution of our nations. And so to get to where we are now today, where my nation is, it's a journey that we have made through all of this knowledge and evolution, through all of this state of being. Y obviamente tengo que reconocer que si nosotros tenemos estos elementos ceremoniales acá en lo que se le llama el norte, es obviamente debido y gracias al camino del maíz de 10,000 años que caminó de sur a norte y que conforme fue avanzando con cada uno de los pueblos que fueron nutriendo al maíz, fueron dando elementos que fueron avanzando hasta llegar aquí en donde nos encontramos, que es el último paralelo en el que se puede plantar maíz. Bueno, So unlike the white man, where all of a sudden somebody today will create a copyright or a patent and say that, oh, they developed this knowledge, but it's based on the knowledge of everyone that came before them. Entonces es básicamente como decir, oye, el hombre blanco lo que hace, ¿no? Es bueno, crearon la propiedad intelectual, ¿no? Estas cuestiones de las patentes, o sea, dicen, ay, miren, inventé esto, pero obviamente es basado en el conocimiento ancestral de generación tras generación que le permitió encontrar ese nuevo descubrimiento. So I acknowledge everything that you just said and I affirm it as so that we both know that our knowledge is intertwined, that it is not separate knowledges that we have. Entonces, reconozco todo lo que acabas de decir y lo afirmo, lo reafirmo diciendo que esto significa que nuestros conocimientos están entrelazados, que no se trata de un conocimiento aislado o separado del otro. So one of the key things that catches my attention is when you said that that the sun is, that whatever's going on, the sun is doing that no matter what, but at the solstice time, it's determined by our Mother Earth. Entonces, lo que captó mi atención es cuando dijiste, bueno, en todo el tiempo el sol va a hacer lo que tiene que hacer, pero cuando llegamos al solsticio, la gente dice que el sol se para, pero en realidad es nuestra madre tierra la que está generando esa percepción del sol. This is where I see the natural cycles of our mothers with the releasing of their eggs. Y es ahí en donde yo veo en los ciclos naturales de nuestras madres, cuando sus huevos salen y los liberan, That as we know that it's set within a parameter of approximately 28 days, but we know that it's not always 28. It might be 26, it might be 33. It's adjustable to the mother. sabemos que a veces, bueno, hay tendencia a decir es un ciclo de 28 días, pero sabemos que a veces va a ser más corto, va a ser tal vez 26, 24, 33, 38, entonces depende del ajuste de nuestras madres. And so everything that you just said, I acknowledge this and I affirm this in the new findings that enabled us to to determine just now, just this year, that the winter solstice was actually on the 19th, and as opposed to the 21st. Entonces todo lo que acabas de compartir básicamente refuerza esta nueva como comprensión que acabamos de tener, que el solsticio no ocurrió necesariamente el 21 este año, sino más bien el 19. mira, And siempre, how we arrive at nunca es la misma fecha, nunca es el mismo día ni la misma hora. Por Yeah, el mismo, actually, it is never the same day or the same time either. Yeah, it always changes. por el mismo movimiento de la How- Tierra y su inclinación en relación con el eje, que son 23 grados de Because inclinación. of the movement and the shape of our Mother Earth in relation to the axis that is in 23 degrees.
Entonces, aquí lo interesante, más que exactamente el punto, si es 19, 20, 21 o hasta 22, es que el fenómeno sucede de bajar a la muerte y de su aparente detenimiento a los 2 días o 3 días, que ya es 24, 25, el sol aparentemente empieza su recorrido hacia la primavera, pero es la Tierra realmente la que se está moviendo. Entonces, por eso es el sol resurrecto, porque ya empieza su camino hacia la primavera, hacia el renacimiento. And therefore, what is important to really comprehend here is not necessarily to pinpoint an exact date and base everything on that, but to acknowledge and recognize that this happens, that there is a time, regardless of what day will happen, that this perception from our Mother Earth towards the sun will appear like if the sun is stopping, when in reality it's our Mother Earth that is in this movement, but that it will indeed provide 3 days from the moment it starts to the moment that the sun starts moving back again. And that's how we say that the sun resurrected, that is the time in which is going to be going towards the springtime, but in reality, of course, it is the movement of our Mother Earth that is going towards that springtime, not the sun. Y hay muchas historias, no tan solo del sol, sino de la luna, su relación con la tierra y el nacimiento del maíz. Claro que las hay, ¿verdad? Estos son... And of course, there's many stories, not only about the sun, but also as the interaction of our Granma Moon, and how it is actually her that helped create corn. There's many stories about that as well. Hay un poema, por ejemplo, aquí, en Malinalco incluso, cuando este momento del nacimiento del sol, es como una metáfora o unas palabras hechas poesía, pero que hablan de un conocimiento astronómico impresionante, de verdad impresionante. Si gustan, les voy a decir un fragmento. Okay, so here in Malinalco, there is a poem that actually speaks, I mean, it might be simple words, but it speaks about a depth of astronomical knowledge that goes beyond our comprehension sometimes. So if you allow me, or if you wish, I can actually recite a little piece of this poem. Y más que un poema, es como un himno. And beyond even a poem, it might be more like an anthem. A ver ustedes qué intuyen o qué logran ver o cómo lo traducen. So just to see, what do you perceive, how you see it, what can you translate out of it? Dice, Wait a por la minute, Virgen. did you say anthem? Yeah, Like, Dice like así. like a song? yeah, yeah. Bueno, dice, por la Virgen, For the Virgin, sobre su escudo de vientre pleno, on the shield of her full womb, ha dado a luz el gran guerrero. the great warrior has been given birth. Huitzilopochtli, Huitzilopochtli, que nace de la tierra. that is born from the earth. No en vano me he puesto ropaje de amarillas plumas. And it's not been just because of a coincidence that I have been wearing clothes of yellow feathers, Puesto que por mí ha salido el sol. because it is for thanks to me that the sun has been able to come out. La tierra contenta se pone a dar giros. And the earth, because she's happy, she starts dancing, gyrating. Portentoso, In a very, oh my goodness, carrying way. el que habita la fría región de nubes con alas. The one that inhabits the cold region of clouds with wings. Uno es tu pie, Uno es que, perdón, Martín. tu pie, One is your foot. se abrió tu mano, Your hand has been opened. ¿verdad?
se oye como muy simple, pero hay que analizarlo para poderlo entender. Wow, so it is very simple. I mean, you listen to it and that's it, but you really have to go deep to be able to grasp it. Okay, Le voy a wait one decir una minute. vez. In order to grasp it, what did you say? Did you say, what is your foot or what is your food? And then you said about your hand is open. And by the way, Martin was saying, if you want, I can repeat it so you can really absorb it again. And no, it is one is your foot, like a stepping foot, like the twins, yeah, foot. And because you step one, your hand is open. Mm-hmm. Ajá. ¿Qué tal? Okay, what you just described as you identify it as an anthem, a song, you just described our Stoa, which is our, you can say, our national anthem. Y dice, bueno, tú lo que acabas de describir con este poema que dices más bien que es un himno, acabas literalmente de describir nuestra canción ceremonial más importante, que es la que abre cada ceremonia, que se denomina el Stoa Goa, que es la danza de la creación, la de la pluma, es exactamente eso. And that Stoa is carried out with the sacred turtle rattles. Y esta canción y danza del Stoa Goa se lleva a cabo con estas sonajas de tortuga. The turtle rattle, because as you know, the 13 squares that represent the 13 moons within the cyclical motions of our Mother Earth, and the 28 days, the 28 squares around representing the 28 days of the individual woman's moon cycle. Se trata de la sonaja de tortuga porque, como lo sabes, representa los 13 cuadrados en su caparazón, que son las 13 lunas sobre nuestra madre tierra, y en su circunferencia externa tiene las 28 aproximadamente días de cada ciclo lunar. And it is utilized because on the turtle's back identifies the sacred process of how we come into physical being. Y es así hecho porque en la espalda, en el caparazón de la tortuga, abajito de su piel, se identifica este ciclo de la creación en cómo nosotros nacemos, cómo las cosas se manifiestan o vienen en existencia. Whereas in the first phase of anything, it's the spirit phase. Porque en el primer paso de cualquier cosa, como lo sabemos, siempre va a ser el espíritu. Which is the first movement of Sky Woman. Es el primer movimiento de la mujer cielo. And where she gave birth to her daughter, Granma Moon. Y ella le dio a luz a su hija, que es abuela luna. And she gave birth to her daughter, Mother Earth. Y también ella le dio luz a su hija, que es madre tierra. And as the process repeats itself based on the same sacred three, y mientras el proceso se repite basado en estas sagradas tres, that as it comes into the physical world, mientras llega al mundo físico, these sacred three become the turtle, wolf, and bear, what the non-native world knows as protons, neutrons, and electrons. Estas sagradas tres se vuelven la tortuga, el lobo y el oso, que el mundo occidental conoce como los neutrones, protones y electrones. And so for us, by law, in each ceremony, the individual who carries out this song, this anthem, exactly like how you described, y para nosotros, por ley, la ley de la paz, el individuo que lleva a cabo esta canción, como tú lo llamaste, este himno, must utilize this. Debe utilizar este tocado. The sacred deer antlers. Que tiene estas antenas de venado sagradas. Because of the deer antlers, has right at the base of the antler, there's a tiny hole that goes right to the back of the eye socket that enables the deer to see on the many different levels, the different dimensions in which we live in.
Porque es la simbología de la representación de la vista del más allá, es decir, un venado tiene asociado su vista a el cuerno de, de su cuerno, que le va a permitir ver mucho más allá que la simple vista. And so within this, I see your story. I see the history of how it comes to be that we have this Gastoa that identifies and symbolizes the authority within the nation. Y entonces ahorita con esta historia que tú acabas de contar, me estás dando el por qué y cómo nosotros en nuestra nación tenemos este tocado como símbolo de autoridad. That the person who utilizes it, Y que la persona que lo utiliza, that these turtle rattles junto, must be combined with this Gastoa. junto con las sonajas de tortuga, es decir, el tocado y las sonajas tienen que ir juntas. And I see the connection to what you said about, I can't remember exactly now, but so I'll just give reference to what I seen while you were talking. Y veo referencia a lo que dijiste, porque ya no me acuerdo de las palabras, sino que evocaste una imagen en mi espíritu y es lo que te quiero comunicar ahorita. I see these feathers of the feathered serpent going back into the earth, and where you said the connection to the jaguar, I see it for us here as the equivalent of the jaguar is the wolf. Veo a estas plumas, porque tienen que ser 3 para representar a la nación, cómo caen hacia atrás. Entonces me hiciste ver cuando dijiste que cuando el sol se va hacia el horizonte y se vuelve el jaguar, yo ahí asocio entonces al jaguar con el lobo. And that the person must utilize the sacred duality. Y la persona tiene que utilizar 2 para que se trate de esta dualidad sagrada. Because right here on the turtle's back, it shows us the twins. Porque aquí en el caparazón de la tortuga nos enseña a los gemelos. These are the twins. We refer to them as Taruñawagu and Sawiskara. Ellos son los gemelos y en nuestra lengua les llamamos Taruñawago y Sawiskara. So the person must utilize these turtle rattles, utilizing this Gastoa, Entonces la persona utiliza las 2 sonajas de tortuga, este tocado, to sing our national anthem. para poder cantar nuestro himno nacional. And this is law that it must be carried out on an official level throughout the entire nation. Y es la ley que esto debe de ser llevado a cabo en toda la nación. And that there is a very specific direction that the person must sit to carry out this song. Y también que hay una dirección bien específica en la que la persona que lo hace se tiene que sentar. And Bueno, it does eso have to do- ya son otros detalles. He says that those are other details, No nos perdamos de los principios. and so we don't get lost from the principle. Vamos a hablar de lo general para no ir a los detalles. Si no, no Eh, terminamos. If we start talking about generalities without going into details, because otherwise we can not finish. Sí, es bonito todo eso, pero ahorita vamos a lo general, ¿no? And all of that, of course, is very beautiful, but why don't we go to the generalities right now? Entonces, como les Okay, decía yo, go ahead. What's en the todo- generality? It is en okay, todo el continente, nos en quedamos todo en el generalidades. continente, en todo el continente están esas historias con sus variantes y con sus elementos propios de cada región. Desde la zona maya, ¿no? Que se habla de los gemelos, que son sol y luna. In all of the continent, there's stories with all of their different variations of what you're describing. For example, the twins. In the Mayan region, they will consider the twins to be the sun and the moon, for example. Hunampu e Ixpalán, que son los gemelos. And Hunahpu. Hunampu, Ixbalan, that are going to be the twins. Y luego en el centro de México están también dos que podrían ser gemelos o no, pero son dos.
que está Tecusisteca y Nanahuatzin, ¿verdad? And Para que haga el sol y a la luna. And in the center of Mexico, there's also two that could be the twins. That it is, I don't remember the Nahuatl names, but that could be the representation of them. Y aún en estos días hay historias en los pueblos de niños que han escuchado historias de los viejos y ahora ya tienen nombres latinos, los héroes. And even in these days, there's some kids that have listened to stories that their elders have told them, and now today they translate them into Latin names. For example, we call them heroes. En la zona de Veracruz, por ejemplo, hay una historia de un niño que es Miguelito y Vicente, y los dos se convierten en sol y luna. For example, in Veracruz, there is a story of two boys that are Miguelito and Vicente, and they both transform into the sun and the moon. Pero son las mismas historias, porque, como dije, vemos el mismo sol desde un ángulo diverso, la luna desde un rincón del planeta, pero es la misma luna y es el mismo sol. But these are variations of the stories, because at the end, the bottom line is, as we know, we are upon our same Mother Earth. We see the same sun and we see the same moon, and it is how we interpret what we see and how we perceive it. Es la misma semilla de maíz. But it is the same seed of corn. Y así, apoyándonos de todos los elementos que nos rodean. And in these ways, if we help ourselves or help each other with the elements that surround us, todas las culturas han intentado explicar all of the el cultures misterio. have tried to explain el misterio, dijiste? Sí, el misterio de la vida. The mystery of life. El misterio del movimiento de los astros. The mystery of the movement of the celestial bodies. Con esto concluimos de esta manera. And that's how que somos hijos del cielo. We conclude that we are daughters and sons of the sky. A través del sol, de la luna, de las estrellas. Through the sun, the moon, the stars. Y de nuestra madre tierra. And of our Mother Earth. Porque el mismo sol en todas las historias nace de nuestra madre tierra. But because even the sun in all of the stories is born from our Mother Earth. Lo acabo de decir en el himno. Dice, por la Virgen, sobre su escudo de vientre pleno, fue dado a luz el gran guerrero. And it was just said through the poem or the anthem, in the shielded womb, it is true that is born the warrior. Entonces dice que cuando el sol con sus plumas amarillas nace, la tierra contenta se pone a dar giros. And it says that when that warrior comes out with their yellow feathers, the earth, very happy, is going to start turning. Esto nos está haciendo referencia a que cuando el sol por primera vez se vio en el horizonte, la tierra empezó a girar alrededor de él. And that makes reference to when the sun was first seen in the horizon. It's when Mother Earth started turning around him. Nos está hablando del movimiento planetario, de cómo giró alrededor con la aparición de esta bola de fuego. So it talks about this planetary movement as to how it happened thanks to this ball of fire. Y sigue diciendo el himno, portentoso el que habita la fría región de nubes con alas. And it keeps on saying the anthem, very happy or fortunate, the one that inhabits the region of the clouds, the winged clouds. ¿Dónde crees que es la fría región de nubes con alas? La fría región es allá afuera. Where do you think that the cold region of winged clouds is? Well, it is in what they call the out there. El heliocosmos. The heliocosmos. Afuera de la Tierra es frío.
Outside the earth is very cold, Allá habita el sol en la región fría, and the el sun lives cosmos. there in the cold region. Por eso dice que uno es su pie, se abrió tu mano, porque el espíritu es solo uno. Y cuando abre su mano, es la mano dadora de la vida y de los mantenimientos, de todo lo que recibimos nosotros para vivir. And that's why then it says when it's one foot, it means we are all one. We all come from that. And then your hand opens. It is because the hand that is giving life, it is the one that will allow us to receive everything that we receive. Por eso, entonces ahora se comprende. And, Todos somos hermanos. and therefore we comprehend that we are all sisters and brothers. ¿Verdad? Somos hijos del cielo y de la tierra. Because we are daughters and sons of the sun and the earth. Cuando comprendamos esto, se van a quitar las fronteras. And when we all grasp this, the frontiers are going to be gone. Pero especialmente las fronteras de la mente y del corazón. But especially the borders of the heart and the mind. Porque somos uno. Because we are one. Anhelamos lo mismo y buscamos lo mismo. And we all want and look for the same. Pues que viva el espíritu, And so that the spirit is alive. que viva el sol, And the sun is alive. que viva la tierra, And the earth. que vivan ustedes. And you, all of you. Pues un abrazo, amiga. And a De mi big corazón, hug. de With mi the corazón a tu espíritu, from my heart to your spirit. ¿verdad? Y para todos los que nos escuchan, y para el mundo entero. And for all of those that are listening and for the whole world. Que este ciclo que comienza en esta nueva vuelta al sol sea de éxito y de salud. And that this new cycle that is starting in this new turn around the sun may be of happiness and health. Bien. Pues ese es mi más fuerte deseo. Otro día les hablo de los guerreros águila y jaguar. And that is my strongest desire. And in another time, I will gladly speak to you about the Jaguar and Eagle warriors. Me despido. So I say bye to all of you. Pero les mando una vista. But first of all, I would like, before that, I would like to let you see the place. ¿Verdad? Bueno, pues ya se dio. Hasta pronto. So you saw it and see you soon. Okay, Skanagoa. Un abrazo. Sí, un abrazo. Okay, so am I to understand that he's got to leave now? Yes, you gotta understand that, yeah. Está preguntando si te tienes que ir. Le digo, sí, básicamente eso es lo que dijo. Sí, me Okay, tengo que ask ir. him. Pero nos vemos. Ask him what? Ask him if Okay. next time that we could have interaction, questions and answers. Dice que si la próxima vez sería posible tener interacción para que haya como preguntas y respuestas entre ustedes. Sí, con gusto. Yeah, very Con gladly. gusto. Okay, then Skanagoa, and we'll see you soon. Entonces, gran paz para ti y te vemos la próxima. Okay. Okay, so there's a lot of things there that I wanted to address, but I can't address it if he's not there to have interaction confirmation on and that. Hay muchas cosas que quería abordar, pero pues no se puede tener si no hay interacción de pregunta-respuesta. I can just say, like what I've already stated, is that it is all the same. We can't say similarities, it is exactly the same.
Y de hecho, ni siquiera podemos decir que hay similitudes, sino que por lo contrario podemos decir que es exactamente lo mismo. And so there is a lot of things that we have to align between ourselves. Like if there was, let's say, if there's 100 wires that were connecting us and the white man came and severed it. Well, we know generalities is that these two big cables have to be reconnected, but the reality of the details of each individual wire within there, all 100 of them, must align to the proper ones. Entonces, la realidad es que estábamos conectados y fue la colonización del hombre blanco que, boom, vino a cortar esa conexión. Entonces, la generalidad es que obviamente tenemos que volver a conectar el cable, pero cualquier persona sabe que para volver a conectar el cable, hay un montón de cablecitos que tienen que alinearse entre ellos para poder hacer la buena conexión. Entonces, es ahí donde tenemos que entrar en el detalle. And this is why it is so important for us to share the knowledge of our ceremonies with each other so that we can align ourselves in each of our nations with the collective truth, that the generalities will enable us to align our details. Y es por eso que en cada una de nuestras naciones tenemos que compartir nuestras ceremonias, porque es justamente a partir de esas generalidades que en cada una de nuestras naciones vamos a poder alinear los detalles. Because again, just to go back to that scenario of the dartboard, we can go generality to get to that center circle, but the detail would be to get the bullseye that's in the center of that center circle. Porque volviendo al ejemplo del tablero de los dardos, pues podemos decir, bueno, si llegas al menos al centro ya está bien, pero obviamente lo ideal sería alinear el detalle para que lleguemos al merito centro. Okay, so let's go to Tata Ehecatzin then and just for him to share that way, then we could have our interaction with him if he's got enough time for questions and answers. Yeah, and so you also know there's Gaby Ayün that is in Argentina that she also can share from the sun over there that is the summertime, so you know the alignment. Entonces, Tata Ehecatzin, le damos la palabra y también tenemos a Gaby Ayün, que está ahí desde Argentina para que podamos también escuchar lo que ellos viven desde el sur, en donde ahorita hace calor. Entonces dice Stuart que si usted sí tiene el tiempo para quedarse para interacción, pregunta y respuesta, estará contento. Sí, tengo tiempo para quedarme. Pues saludos con humito de la tortuguita. So he says, yes, I have the time to stay, and hi from smoke from the little turtle here. Y desde luego, saludos con el Atecocoli. And of course, De- great salutations with the Atecocoli. Esta es energía femenina. And this is a female energy. Con gusto, un toque de Atecocoli And femenino. very gladly listen to the female energy. Y ahora, toque de Atecocoli con energía masculina. And now another one with the male energy, if you see the difference. Para hacer la preciosa dualidad que conocemos como Ometeotl. So that we see the precious duality that we know as Ometeotl. Y pues, aunque ya no está Martín, pues todos los saludo. Tuve el gusto de conocerlo a él por lo menos una vez que fui allá a Malinalco. Malinalco, que yo, bueno, dentro que un poco que conozco de cultura náhuatl, pues quiere decir lugar de las hierbas, las hierbas medicinales, Malinalco, porque Malinali es en general hierba, como hierba de esa que se retuerce, dicen algunos, que se enreda en los otros árboles para alcanzar la energía de tonatio y dar sus propiedades medicinales. Entonces sí lo conozco un poquito y me dio gusto ahora, pues, qué bueno que dentro del tiempo que él tenía, pues fue primero en hablar, me dio gusto escucharlo.
Yo creo que como culturas de este gran continente que en el idioma náhuatl es anáhuac, lo enteramente rodeado de agua. O en el caso, como he escuchado, de las culturas originarias de Canadá, pues Isla Tortuga, pues tiene su otro nombre. Cada cultura le da su nombre a este precioso continente de polo a polo. And then I would like to, even though he's already gone, to greet Martin, because I actually met him once when I went to Malinalco. Malinalco, the name comes from Malinali, that is one of the Nahuatls of the calendar, and at the same time, it is representing, it's actually a place of plants, of herbs. And there's people that will say that it's like the twisted herb, but it's more like the herbs that are going to be going around, like, this is my translation, the pole beans, you know, like they go around growing like the DNA. That's exactly what Malinali is. So Malinalco is the place of these plants. So I'm happy to have heard him. Of course, with the time that he had, I'm happy that he was the first to speak. I was glad to listen to what he had to say. And I'm happy that there's people participating in this process, and that, for example, him and I are from what is called the Anáhuac. Anáhuac in the language means the place that is surrounded by water. So that's basically referring to the different, how it is filled of water, the continent. So for example, how you refer it is Turtle Island. So that is, you know, the different names that the people are going to give. But yeah, that's what I wanted to say. Desde luego, muchos saludos a Elsa, a Gaby, obviamente a Edith y al buen amigo Stuart de Longhouse. And greeting Elsa, Gaby, and Edith, and Stuart from the Longhouse. Pues la última vez que pudimos platicar fue cuando en tierras de México estuvo el Tata Ehecatzin del mundo Maya Mam. And the last time that we were able to talk together is when we had the visit of our Tata Camila Ehecatzin. Camila Ehecatzin. Ajá. From the Mam territory of the Mayan lands. Pues reitero, cada cultura tiene sus formas específicas, pero formas humanas de nuestras culturas. And I reiterate that every culture has its specific ways, but are all ways of the human where they are at. Con las cuales nos reconocemos, porque es una misma cosmovisión explicada de manera diferente. And we recognize each other because it is a same cosmovision that is represented just differently. Así que pues sí, me da mucho gusto estar aquí compartiendo en este día que pues estamos hablando de acuerdo al conocimiento astronómico, pues que acaba de ocurrir el solsticio de invierno. So I'm very happy to be here sharing regarding this astronomical event that just occurred, that is what's called this Winter Solstice. Así que, pues, en tierras de México y en el resto de este continente, Anáhuac, Isla Tortuga o América, como dicen los europeos, pues sí, solo estas múltiples ceremonias, de acuerdo al conocimiento que cada quien tiene, que le ha sido heredado. And in here in the lands of Mexico, it is going to be each different individual or like carrier of certain knowledge that is going to be able to speak or to represent according to what they have inherited or learned of the different knowledges that there are. Y pues sí,
Para nuestra cultura nahua, pues todo es energía dual. El sol representa la energía masculina y la luna, Mestli y Tonancintlali, nuestra madrecita tierra, representan la energía femenina. And in the Nahua culture, everything is absolutely based on the duality. So for example, the sun, Donatio, is going to represent the male energy, and Mestli, our Granma Moon, and Tonancincuali is going to be our Mother Earth. They both represent the female energy. En ese sentido, el hombre representa al sol como energía masculina y la mujer está representada por la luna y por nuestra madrecita tierra como energía femenina. And in that sense, the man is going to represent the male energy of the sun, and the female is going to represent the female energy of our Grandma Moon and our Mama Earth. Así pues, siempre entendemos esto como energía en equilibrio, como energía sagrada en equilibrio, aunque sí estoy de acuerdo en que ese equilibrio lo vino a perturbar las invasiones europeas del hombre blanco. And we therefore comprehend that everything is in balance. It is to say, these two energies work in balance, but we have to acknowledge and recognize that indeed this sacred equilibrium or balance was disturbed by the colonial invasion of the Europeans. En ese sentido, pues, a pesar de todo este esfuerzo de destrucción de nuestras culturas, no lo han logrado, digamos, al 100%. Tanto es así que estamos platicando con las culturas hermanas originarias de la isla Tortuga, que bueno, más se dice Canadá, y con las, en el caso de México, con por lo menos con 68 culturas originarias vivas, de más de 100 que había antes de la invasión española. And well, of course, the aim was to completely annihilate us and destroy us, but the fact is that they didn't succeed because we are still here talking to each other. So over there, of course, we have in Turtle Island, your culture, the cultures that are there on what is called so-called today Canada. And here in Mexico, there is 68 alive cultures that remain out of the more than 100 that were there before the coming of the invaders. Y digamos, lo mismo ocurre en parte de que llaman Centroamérica y América del Sur. Hay culturas vivas, afortunadamente. And the same occurs in what is today so-called Central and South America. There is still many alive cultures. Para tratar de quitar nuestras culturas, el Vaticano, a través del Papa Alejandro VI, expidió las bulas alejandrinas. And in order to try to extinguish our cultures, the Pope Alexander VI created the, ¿cómo dijo que creó? Las bulas alejandrinas, el Papa Alejandro VI. The Alexandrian bulls, like balls, more like balls, to try to exterminate us. Que fue a petición de los invasores españoles. El propio Papa Alejandro VI era de origen español. And this was upon request the European colonizers and invaders, because this so-called Pope Alexander VI was. I'm in the middle of something, sorry. Come and get this guy. Take him a little chocolate. Hey, sorry, I have to give you a little time out here. We just had an incident. There was a fire in the garbage can outside. Acaban de tener un incidente porque había un fuego en el bote de basura afuera.
Jan put something in there, started a fire. Y Jan puso algo ahí que empezó un fuego. And so we had a little commotion. So I'm sorry, I gotta apologize. Edith, if you can give a recap, I don't know if you can remember back to where you seen me jump up and go out. Tuvimos una conmoción aquí, entonces por favor una disculpa y me está pidiendo que si puedo volver a traducir un poco todo para que sepa qué se dijo, porque desde que se paró tuvo que salir a atender el asunto. Yeah, so basically is that our cultures have been aimed to be extinguished. And if we recall Alexander VI, that was a pope at the time, he, upon request of the colonial invaders, created what is called the ¿cómo se llaman otra vez? Las bulas alexandrinas, ¿eh? Alejandrinas, sí. The Alexandrian bulls that were aiming to exterminate. There was a decree that was presented from them to exterminate the original peoples. Mediante esas bulas alejandrinas, pues se autorizó, el Papa autorizó a los invasores españoles para que llegaran a estas tierras e hicieran lo que quisieran, con el único requisito de que convirtieran a sus habitantes en católicos cristianos. And so basically with this decree, the European colonizers were authorized to come to our lands and to do whatever the heck they wanted to do, foreseeing that all of the peoples that lived here were converted into Catholic Christians. Entonces, en tierras de México, fue, digamos, una doble masacre. Por una parte, la masacre armada de los invasores españoles y por la otra, la masacre de las pestes. And so in lands of Mexico, there were two massacres, like the literal massacres where they went killing everybody, and then also the sicknesses. Y la siguiente masacre tiene que ver con la Inquisición, donde el primero que quemaron vivo en el hoy Zócalo de la Ciudad de México, Tenochtitlan, fue a un nieto de Nezahualcóyotl o Metotzin en 1539. And the other massacre was the Inquisition, in which the first one that they literally burned alive here was the grandson of Nezahualcóyotl. To him, they started burning his feet and then they killed him. Esto fue con la idea de meter el terror en nuestros pueblos, o se volvían católicos cristianos, o la orden era matarlos, ya sea quemados vivos o a garrotazos. And the aim was to create fear amongst our peoples, because if they refuse to convert to the Christian Catholicism, they will be either burnt alive or even killed just with sticks, like beat to death. Y entonces nuestros pueblos lo que hicieron fue que dijeron, bueno, está bien, nos tragamos esa medicina amarga que nos imponen los invasores españoles, su idioma, su religión, pero en secreto nosotros seguimos guardando nuestros conocimientos sagrados milenarios. And so our peoples, what they said, well, okay, we're going to swallow their very sour medicine of their religion and their whatever, but in secret, we kept our knowledge, perpetuating it generation after generation. Es así que, por ejemplo, cuando se da el sitio y toma de Tenochtitlan, casi después de 3 meses de sitio, o casi pues para 3 meses de sitio, pues y después de alrededor de 200,000 muertos, los sabios que quedaron vivos le dicen a Cuauhtémoc, el último Tlactuani, que diera un decreto, y este decreto se conoce como decreto de Anáhuac o último decreto de Cuauhtémoc.
And so after they completely surrounded the Anahuac region, and there had been more than 200,000 dead, killed, the wise elder council of the region requested Cuauhtémoc, that was the Tlatoani at the time, to do a decree. Gracias a este decreto, el conocimiento ahora se transmitió por tradición oral de padres a hijos, a hijas, de abuelitos a nietos, a nietas, generación tras generación. And it is thanks to that decree that it was stipulated that from now on, and the knowledge will be passed on in an oral tradition from the parents to the children, from the elder to the next ones, so that the knowledge could be perpetuated and kept alive. Desde entonces hasta una de las leyes de reforma de don Benito Juárez, que fue la ley de libertad de cultos, así se mantuvo el conocimiento de manera secreta. And in that way, up until the reform laws that happened with Benito Juárez, that was the first native president, he decreed that there will be now a freedom of cult. That's how it's called in the words, the language. So it is after that that then the knowledge was being able to be free, to come up to the surface again. You're breaking up. You broke up there. I don't know if you can go back and repeat that. I don't know if you can hear me. Yeah, it's your internet connection. It is that after the reform law, there was the ability to come out with the knowledge again, because this first Mexican president that was from native origins decreed that now there was freedom of speech, basically freedom of cult. That's how in the literal words is said. So that now anybody that believed everything that they believe, or that exercise anything that they exercise, could be free of doing so. Entonces, desde finales del siglo XIX hasta más o menos mediados del siglo XX, comenzó a mostrarse esa luz para comenzar a hacer las ceremonias sagradas milenarias de manera pública. And so this is at the end of the 19th century. So it is since then that slowly but surely the ceremonies have been brought more and more into the public sphere, so that people don't fear them and that people can actually participate in them. Así que más o menos de 1968 para acá, pues ya en tierras de México ya se pueden hacer ceremonias públicas sin represión por el mundo católico cristiano, o por lo menos disminuidas. And so since 1968, now there is more freedom for any ceremony that belongs to the original peoples to be exercised, shared, presented, without being repressed by the Catholic and Christian religion, or at least a little bit more of freedom. Esa mayor apertura para el rescate de nuestras culturas milenarias, en especial tienen que ver con el actual gobierno de Obrador. And this biggest opening currently right now is more emphasized because of the opening of the current president, whose name is López Obrador. Ya que incluso a partir de este ciclo académico 2023-2024, ya hay por orden de la Secretaría de Educación Pública, por acuerdo, queremos llamarle así, ya se pueden ir dando los diferentes idiomas en las diferentes escuelas de acuerdo a la región. Because even by decree, since this new school cycle of 23-24, now children can learn their original languages in the region, like the original language depending on the region. Por eso es que ahora el despertar cultural pues está cobrando poco a poco más fuerza de manera pública. And that is how the cultural awakening is taking more strength little by little in a public way.
Y ya pues hablando de ya de las ceremonias, en este caso solsticiales, pues se hacen en múltiples lugares. Por ejemplo, hace poco pues mostré una muy breve ceremonia que su servidor hizo en la Piedra del Conejo. Bueno, pues ahí los grupos de danza hicieron su ceremonia solsticial la noche más larga del 21 al 22 de diciembre, en el caso de los grupos de danzantes, y su servidor la hizo en Cocotitlán. And now talking about the solstitial ceremonies, here there's many peoples and different groups that will be performing their ceremonies. For example, a while ago, I shared to you a ceremony that I did in a stone that is called the rabbit stone. There's some petroglyphs that are carved in the stones. So I made a ceremony there. And that night, meaning from the night to the 21st to the awakening of the sun of the 22nd, people went there, performed their dances, their ceremonies in this specific spot. Personally, I made my ceremony on the 22nd with the people that were with me in Cocotitlán. Así, en ese sentido, pues vemos que todo es relativo. Sí, hay un tiempo de mucha oscuridad desde las invasiones europeas, pero esa mucha oscuridad ya se está transformando poco a poco en una mayor luminosidad, es decir, de rescate abierto, público, de nuestras culturas milenarias, aunque no es sencillo. And therefore, it means that everything is kind of relative in the sense that there's going to be a lot of darkness because of this brainwash and imposition of the colonial mindset. But at the same time, there's this light that is coming up more and more. This light of bringing our ceremonies into a public sphere and that they are accepted and shared and not fear anymore. So this is coming more and more. En este mundo dialéctico, pues los imperios duran cierto tiempo y ahora este mundo del imperio occidental, pues poco a poco está decayendo, está sufriendo sus propias consecuencias de países invasores. Lo vemos en Ucrania, con todo ese apoyo de la OTAN que encabeza Estados Unidos y que aún así, con todo ese apoyo, ese régimen neonazi, pues está cayendo. Lo mismo lo vemos en Israel, ese régimen también que ha sido, digamos, incapaz de convivir con los palestinos, está sufriendo también las consecuencias de no saber convivir en paz, de querer siempre imponer e imponer. And in this dialectic world, empires cannot withstand for long. So we have seen many empires fall, and at this time we are seeing exactly the same. We can tell how it is happening right now with Ukraine. The things are really getting, like completely to the limit. We see also the same thing with Israel that is not able to live in harmony with the Palestinians. They are completely crumbling. So we see the end to the imposition, meaning anything that is imposed upon this mentality, this way of doing or being, is not able to continue anymore. En ese sentido, vivimos un solsticio incandescente por los acontecimientos mundiales, tiempos de cambio, de transformación. And in that sense, we are currently living an incandescent solstice, meaning it is cold, but at the same time, the world is on fire because all of the different changes that are currently happening in the international scene. Si vemos en ese aspecto, pues estamos hablando de que nuestra madrecita tierra está en un relativo reposo, en esa vuelta que está iniciando hacia el equinoccio de primavera, pero sus hijitos e hijitas están debidamente activos para ir cambiando las circunstancias planetarias. And so it means that our Mama Earth is in her natural state of being as being relaxed, taking it easy, being calm. But on the other hand, her sons and daughters must be active
active in the good way, meaning doing everything that is necessary so her calm, relaxation, and quietness can continue. Y eso es irreversible con todo el riesgo que implica por las armas mortíferas que ha desarrollado el mundo occidental, e igual pues con quienes están enfrentando, con Rusia, con China. Es un tiempo de muy alto riesgo, pero vale la pena tratar de que como seres humanos nos reconozcamos así como pueblos hermanos planetarios. And this is something irreversible. I mean, they have been creating completely lethal weapons to a point that we cannot even comprehend how lethal they can get. And therefore, we would believe that this is a very risky time. But at the same time, it's worth it because we are there to recognize and acknowledge each other as sisters and brothers united in the same wish of the health of our Mother Earth. And we continue and we proceed. Así que es muy grato saludar en este día, en esta hora, desde el centro de México, cerquitas de Iztaccíhuatl, mujer blanca, y del Popocatépetl, señor Tlaloc, del Señor del Fuego. And so it is really joyful to be able to greet you from this land that is close to the skirts of the female volcano, the Ixtlacihuatl, that is the sleeping white woman, and also the Popocatépetl, that is Tlaloc, is the bringer of rain and fire. Yay. Wow. Wow. Yawagoa. Tlazocamati. Everything that you said, just like when Martin was speaking, that all the connections are the same. Again, I'll give reference to that. We were one body, one mind throughout Turtle Island, north and south. The white man came here and chopped us all up to pieces. And now we got to connect those wires back together. While you were talking, this is what is happening. The wires are being connected back together. We are being put back together. Y es exactamente así como cuando Martín estaba hablando, todo lo que usted dice es lo mismo, es decir, es la confirmación de que efectivamente estábamos unidos con un mismo cordón y que ese cordón fue cortado por la colonización invasora, pero que ahorita estamos justamente volviendo a conectar esas hebras. So in the big picture of our 500-year-long experience with the white man, Y en la gran imagen, nuestra experiencia colectiva de los 500 años de invasión del hombre blanco, that we see, of course, they came here, they didn't come here searching or to discover, they came here knowing what was here, coming here to destroy natural original knowledge. vemos que no vinieron aquí como que, ay, se equivocaron, o ay, se tropezaron, o estaban viendo a ver qué descubrían. No, sino que sabían exactamente qué es lo que se encontraba aquí, vinieron con el propósito de destruir y de adueñarse de ese conocimiento. And so approximately 500 years ago, we got bit by the most poisonous snake on earth. the white man. Entonces, hace unos 500 años es el equivalente de nos mordió la serpiente más venenosa, que fue justamente el hombre blanco. And just like if we got bit by a rattlesnake, of course, the venom going into our body is a poison and it will kill our body. Y cuando somos mordidos por una, digamos, serpiente de cascabel, pues el veneno va a entrar y ese veneno nos va a matar. But we know that the cure for a rattlesnake bite is actually the rattlesnake venom. Pero también sabemos que la cura para el veneno de la serpiente de cascabel es justamente el mismo veneno. And so this is where we are now today. We are using the same venom from that world's most poisonous snake, the white man. Y es ahorita no nos encontramos, estamos utilizando justamente el veneno de esa serpiente más venenosa que fue el hombre blanco. And we are now using it to reverse his process of destruction. Y la estamos utilizando para revertir su proceso de destrucción. And so as we see that, I give reference to, I don't know what carving this is or what statue it is, but I have seen this, that within the Mayan reality, or I don't know whose it is actually, it's somewhere there of those people, of the people there,
that there is a depiction of a woman who is broken up in pieces. Her arms are broken up, like her forearm is separated from her bicep, and that's separated from her shoulder, and the whole body is separated like that. Y como yo he visto esta depicción, no estoy seguro si es de la cultura maya o de la cultura donde usted está, pero es un círculo en donde está el cuerpo de una mujer completamente cortada en cachitos, se le ve un brazo por acá, una pierna por allá. I don't know the meaning of that, but I will give my interpretation. Y yo no conozco el significado de eso, pero podría dar mi interpretación. Is that was a prophecy Era una profecía of the coming of the great darkness of the white man, de la venida de la gran oscuridad del hombre blanco, that it would separate us, the whole body, it would separate us from each other. que nos separaría el cuerpo entero, nos separaría en pedazos. And that if we hung on to our truth, to our original instruction, the feathered serpent would return. Y que si nos agarrábamos a nuestra instrucción original, a nuestra verdad, la serpiente emplumada podía volver. And for us, this represents law in the world. Y para nosotros esto representa la ley en el mundo. And so when I look at that representation of that woman with the body separated, Y cuando veo esta representación de la mujer con su cuerpo desmembrado, it may show us a separation. And that's all that some people may see. But the reality of what it's showing us is how to bring it back together. nos puede enseñar nada más eso, una separación, pero lo que podemos ver también más allá es la realidad de cómo hacer que se vuelva a juntar. And so right now, today, we're using the white man's languages for us to communicate, and we're using this white man's technology to bring this ancient knowledge back together. We are reversing the poison by using the same venom. Entonces ahorita cuando estamos usando estas lenguas coloniales, el inglés, el español, y utilizamos este medio tecnológico, estamos utilizando el mismo veneno para poder salvar al cuerpo. I see that you put your hand up, so. Vi que levantó su manita, entonces adelante. Sí, cuando se habla de una mujer que está destrozada de su cuerpo, se está refiriendo a Coyolxauhqui, que no es otra cosa que la luna. En ese sentido, la luna es la reina de la luz en la noche. When you're talking about that dismembered body of a woman, it is the representation of Coyolxauhqui. And she is nobody else but the moon. And so she is the light in the night. Es el esplendor de la energía femenina nocturna. And it is the splendorosity, I don't know if we say that, the splendor, the brightness of the female energy. Pero en el amanecer, ese esplendor de energía femenina que es la luna, empieza a ser opacada por el esplendor de la energía del sol que va a reinar durante todo el día, y la luna reina durante toda la noche. And this brightness of hers is gonna start being in the daytime when the sun starts rising, being hidden by the brightness of the sun that is gonna reign during the whole day. And at its same turn, when the day comes to the end, now it's gonna be the brightness of her femininity of Granma Moon that is gonna reign during the night. Sí, por eso es que es un destrozo aparente. Siempre todo está en equilibrio. En la noche, la que reina es la energía femenina de la luna, que ilumina a nuestra madrecita tierra. Y en el día, el que reina es la energía masculina del sol tonatio. And that's why it is like an apparent dismemberment, because of course she goes through cycles. So during the day we see the sun in his permanence or stability, but in the night we see her changing of phases too. So that's why it's a dismembering that is apparent, but it's her always at night. Sí he escuchado algunas versiones de abuelitos y abuelitas sabios que dice que también cuando está el cuerpo destrozado de la mujer, que realmente lo que ocurre es que se están destrozando las energías negativas
que tiene la humanidad. And I have also heard different versions of elders that when there is a representation of a dismembered body of a woman, at the same time, the negative energies of humanity are being destroyed. Para que prevalezca la sabiduría. Y eso le enseñan los Lamatinimi, los hombres y mujeres sabios. So that the wisdom can be preserved, and that is taught by the Tlanitimi, that is the female and male full of wisdom. Sí, es la explicación que yo he escuchado, pues, de lo que implica un cuerpo destrozado de mujer, que es más bien, es un sentido de imaginación, de cómo explicaron nuestros pueblos esas dos energías que dan la vida, la energía de la luna que da paso a la energía solar y al revés, la energía solar da paso a la energía también de vida de nuestra abuelita luna, para que florezca la vida nuestra madrecita tierra. And so that is the explanation that I've heard of certain elders, that this representation of the dismembered body is in order to preserve life, in the sense that she, as Mother Earth and Granma Moon, are going to be in one phase, the sun is going to be in other one. So the phase of the sun is necessary for the phase of the moon to be there, and vice versa. So this is how this interaction gives life to all things upon our Mother Earth. Pero sí tiene semejanza con lo que dice Stuart, de que el mundo occidental pues vino a destrozar las culturas, o por lo menos eso pensó, porque las culturas siguieron vivas y siguen vivas, aunque sí son menos de cuando llega la invasión española. And although what Stuart is saying is also right, like it could also be a representation of how our cultures were separated, dismembered due to the colonization, and that is something to be put back together. Now we'll go for all of the information, all the knowledge you just shared. Pues muchísimas gracias por toda la información y el conocimiento que usted acaba de proporcionar. As we know that this may be a collective thing, but it is each of our personal journey. Porque como sabemos, puede que esto sea una cuestión colectiva, pero al mismo tiempo es nuestro propio viaje personal. And so for myself, I find my truth within the collective. Y en cuanto a mí, yo encuentro mi verdad en la colectividad. That's where I find my individual identity can only be found, the true identity can only be found within the collective. Es en donde encuentro mi identidad individual, es decir, mi verdadera identidad nada más puede ser encontrada dentro de la colectividad. And so this is a highly personal journey for myself, as it should be for everyone. Y este es un viaje bien personal para mí, así como debería de serlo para cada una y uno de nosotros. And you and Martin have revealed to me things that speak to me directly. Y tanto usted como Martín me revelaron cosas que me hablan bien directamente a mí personalmente. As it should speak to all people directly. Como debería de serlo para todas y todos. And so I see my identity derived from our collective experience as to how my mother brought me into this world and identified me. Y entonces veo mi identidad en esta colectividad derivada de cómo mi mamá me creó y me nombró. That within our collective experience with the great darkness of the white man, Y en nuestra experiencia colectiva de la oscuridad del hombre blanco, they have tried to kill by separating, chopping up our identity and separating it. But as you said, that within that reality of that woman depicted, that it puts the truth in many different places for it to be preserved. trataron de cortar el conocimiento, el hilo conductor de todas las sabidurías de nuestras naciones, pero como usted mismo lo dice, esta mujer desmembrada es algo que también se puede volver a juntar. And so from our
collective experience here within our nation, my mother was the last legal clan mother within the Five Nations Longhouse Confederacy, which the white man attempts to destroy, attempts to dismember, and break up. Y de nuestra experiencia colectiva, yo soy hijo de la última mujer jefe o madre de clan de mi nación, nación cuya historia es que el hombre blanco trató de deshacerla, destruirla, desmembrarla. But my mother, bringing me into the world, gave me a name from her reality, which she drew knowledge from. Pero cuando mi mamá me dio a luz en el mundo, me dio un nombre que ella extrajo de la realidad de las cosas en ese momento. And she named me Katsitonsariio, pretty bird. Y el nombre que me dio es Katsitonsariio, que significa pájaro bonito. Now, in the language, it's identified as the true meaning of it means beautiful bird. Y esa sería la traducción en la lengua, digamos, inglesa española. But in the application of naming a baby this, then it's the real meaning of it is pretty bird, pretty little bird. Pero en la realidad de cuando una mamá le está dando ese nombre a su bebecito recién nacido, es como mi pequeño pajarito hermoso, bonito. And it was in my journey at age 12 years old of seeing the longhouse being dismembered, broken up by the white man. Y fue en mi camino de mi vida que a los 12 años yo observé cómo la casa larga se dividió cuando yo tenía 12 años. Es decir, vi cómo literalmente la casa larga fue desmembrada debido a este veneno del hombre blanco. And it is this that directed me to pledge myself to Granma Moon back in 1987. Y fue debido a esto lo que me llevó a hacerle una promesa, un juramento a nuestra abuelita Luna en 1987. To give my life for her, Que yo daría mi vida por ella. that I would carry out her work here upon our Mother Earth of ridding this world of the great darkness of the white man. Y que yo llevaría a cabo el trabajo por el cual se me fue puesto aquí en este mundo de deshacernos de esta dominación colonialista del hombre blanco. And how we would do this is not to pay attention to the white man at all, to forget about him. And he is such a little crybaby monster that he will go crazy when we forget about him, when we push him to the side. Y como lo haríamos sería pues olvidarnos completamente del hombre blanco porque es como un pequeño niño berrinchudo, maleducado, que en cuanto le dejas de poner atención se va a poner a hacer todavía más berrinche. When I pledged to Grandma, I asked her what it is I must do in this world. Pero yo al hacerle este juramento, esta promesa, abuela Luna, le pregunté, ¿qué es lo que tengo que hacer en este mundo? And to make a long story short, here we are in this process. Y para hacer de una larga historia una corta, pues enos aquí en este proceso. This is what our grandmother Moon had shown me to do. Y eso es lo que abuelita Luna me enseñó a mí que tenía que hacer. Because within that depiction that I relate to of that statue, that carving of a woman with a dismembered body, I never knew what it was, that it's a relation to Granma Moon. I never knew that. But I always had, of all the depictions, I've always had the strongest connection to that one, without knowing what it was. Porque de todos los símbolos que he visto de los pueblos de allá con usted, yo nunca supe realmente que esa mujer desmembrada significaba la luna, pero ahora entiendo que siempre tuve esta afinidad mayor a ese símbolo, pues porque es ella. And this is why I see that image, that stone carving of that woman's dismembered body, I see it as a prophecy speaking to me directly. Y es por eso que esa figura del cuerpo desmembrado de mujer, a mí, yo lo veo como una profecía que me da un mensaje directo a mí. And it tells me to remember who I am, that I am not of a people who just arrived here on the planet, here in this area. I am the end result of a 10,000-year journey of the corn that traveled from as far south as so-called Patagonia to where we are today. And we will continue this journey directly over the North Pole by fixing our Mother Earth's DNA.
Y me dice que hay que recordar justamente quién soy. Es decir, yo no vengo de un pueblo que ¡pum!, de repente desapareció aquí en la faz de la tierra y ya, sino que vengo de una historia del camino del maíz de 10,000 años que caminó de sur a norte para poder regalar esta gran ley de la paz en ese territorio y que mi trabajo es el de preservarla. So when all the individuals remember who they will be just like the blood traveling through the body. When they get the point of losing oxygen and they're getting in and out of reality, that they must remember, they must listen to the heartbeat, to Granma Moon, and return back to the heart. And this will bring us back to our original instruction. Y eso es lo que todo mundo debería de recordar en sus lugares, de sus naciones, de quiénes realmente son. Entonces, si estamos en un ciclo, es decir, como el cuerpo, la sangre viaja de un lado del corazón al otro, y si al final ya estamos sintiendo que ya casi no tenemos oxígeno, que ya casi no llegamos, pues recordar ese amor para poder volver a casa, volver al corazón y volver a sacar ese amor de vuelta hacia el cuerpo. So right now, this is what we are doing. Together, we are returning to our collective original instruction. Y es eso exactamente lo que estamos haciendo, colectivamente volver a nuestra instrucción original colectiva. I had a lot of questions or things that I wanted to address while you were speaking, but now it kind of leaves my mind because I can't remember them now. Y tenía un montón de preguntas que hacerle cuando usted acabó de hablar, pero ahora ya como que todo se me fue de la mente. So if it's okay with you, I would ask if we can go to Gaby Ayün right now to then get this three perspective of the south, the in-between, and the north. And then we could have a more in-depth discussion. And from there, we will reveal to you as to why we say that this year the winter solstice fell on the 19th. Entonces, si le parece a usted bien, podríamos darle la palabra a Gaby Ayün para que ella también nos cuente lo que está viviendo ella en el sur y así poder tener las perspectivas del Sagrado 3, es decir, del sur, del centro y del norte, y así después le podemos contar por qué decimos que el solsticio no ocurrió el 21, sino el 19. A Tata Ehecatzin le parece bien y it's okay with him, so... Okay, Gaby Ayün's gonna go. What's going to do? This is a sacred council today. We are addressing things of the utmost importance. Everyone else on earth, 8 billion people, might think nothing of this. But for me, this is the most important discussion we could ever have. Entonces, Gaby, bienvenida. Nuestro espíritu recibe y saluda al tuyo. Y hoy estamos en un consejo sagrado y a lo mejor hay gente que no lo pueda ver, pero para mí yo digo, esta es la conversación más importante que está ocurriendo sobre el rostro de nuestra Madre Tierra. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, nosotros estamos en el sur. Nosotros estamos en lo que los occidentales dicen solsticio de verano, comenzando. So, good afternoon to everybody, and hi, and we are in the so-called south, and what the Western world would be calling, we are in summertime, so therefore we are celebrating the summer solstice. En realidad para mi pueblo mapuche tampoco hay un día específico. Eso sucedía cuando ellos, mediante la observación, se daban cuenta de que era el día más largo del año, que podía ser el 21, el 22, el 23, el 24. And in reality, for my people, that is the Mapuche people, well, there was nothing such like a date that it will be stipulated beforehand. It will be based on the observations of the daily observations of the people that would see, okay, now this is going to be the longest day or the shortest one. So that is when it would be celebrated, when it happens. Para nosotros comienza un periodo que se llama Huayún. And for us, a period is starting, which is called Wayun. Y
es un periodo de abundancia, es un periodo donde el sol está en su esplendor. And it is an abundance period where the sun it is in its maximum splendor, capacity, brightness. Y bueno, nosotros decimos Winter coming and two. El sol está retornando. And we say in the Mapuche language what she said, which means the sun is coming back. En el solsticio de invierno decimos el sol está regresando. Y en este periodo decimos está retornando. Oh, okay. So now there's a nuance in the translation. In the summer solstice, we say the sun is coming back. But in the winter solstice, we say the sun is returning. Está retornando a pasito de gallo a donde tiene que estar en su punto en el invierno. So returning little by little to the point that it has to be in winter. Y en el invierno decimos que está regresando a su origen, que sería el más al norte. And in winter, we say that it's coming back because it's coming back to the origin, which is the north. Hoy está más al sur, pero sabemos que empieza a retornar a su punto original. So today it is more towards the south, but we know that it's starting to return to its original point. Se observaba que el eje de inclinación de la Tierra se detenía y ahí comenzaba a volver donde tenía que estar en su punto original en invierno, dentro de 6 meses. And we would observe during 3 days the axis, or like the diagonal of the axis would stop. And from there, it would start to come back to where it has to be in the position for the winter. Podría resumirse el camino del regreso del sol. So in a few words, we could say that it is the path of the return of the sun. También observaron que eran por unos días es como que la Tierra quedaba inmóvil. And they would observe as well that for a few days it's like if the earth would be immobile. Y ahí es donde se hacía Guiñatún, que es ceremonia. And it is there where there will be ceremony. Para que la Tierra despierte. So that the earth can awaken. Entonces, entre todos, dándole Nehuen, fuerza a la Tierra, mientras se le dice, despierta, 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 tiene que tomar la inspiración más grande del ciclo para despertar. And so it would mean that all of the children of Mother Earth would be doing a ceremony to tell her, awaken, 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 because she will have to take the deepest breath in order to be able to awaken. Se hace cocido de las primeras semillas y de los primeros frutos para que ese vapor también nos conecte en un nuevo ciclo con las fuerzas del cielo, que llegue el vapor al cielo. That's beautiful. And at that time, there will also be the cooking of the new seeds and of the new herbs, so that the boiling of them in water would create this vapor of these new seeds and herbs, and it would elevate to the sky. Es un tiempo de renuevo con todo, con la relación con el cosmos, con la relación con esta tierra
que tiene que darme los frutos que nosotros plantamos en invierno, y entonces es como a ver cómo nos fue, es como un dictamen hoy. And so it is the time of receiving or seeing the harvest of the things that we planted in winter. So basically it is like, how did it go? How well we did today? Porque según cómo nos hayamos comportado desde invierno hasta ahora, va a ser lo que cosechemos. Entonces es la prueba final del ciclo. Because depending on how we behave from the winter to now, it is going to be shown to us. So it is kind of like the test, whether we are going to pass the test or not now at this time. Entonces, bueno, renacemos y pedimos renacer gracias a la irradiación del sol que está más cerca que nunca nuestro, renacer a nuestro propio brillo. And at this time, we are being born back again from the sun, because the sun is renewing itself, is being born again. So we ask for that renewal energy, because this is the time that we are in direct reciprocity with him. Y este es momento en que la tierra nos da todo y nosotros tenemos que darle fuerza, gratitud, buenas intenciones, sembrar, porque es la relación de reciprocidad. Estamos cosechando lo que nos dio, pero estamos sembrando lo que ella va a necesitar para este nuevo ciclo hasta marzo. And so we are in this energy of, and when I forgot to say it a while ago, is giving her back, because everything that she gave us, we take it, but because we are in this reciprocity relationship, we give her back. So we are in this mode of gratitude, of always giving back to her. Es momento de conectar con nuestro lugar sagrado propio, luego con el lugar sagrado de la comunidad y con el lugar sagrado dentro nuestro, el corazón, donde tenemos este lugar sagrado individual, tenemos el lugar sagrado familiar y tenemos el lugar sagrado comunitario. And it is the time to reconnect with our sacred spaces, meaning first we do it in the locality where we are, where we come from, where we belong, and then we do it with the immediate community or family around, and then we do it with the enlarged ones. And in all of these, it is to say we have to concentrate in our home, which is our heart, how from there we are going to be able to connect all of the others. Entonces, tiempo de renovar nuevos vínculos de amor, de unión, de fuerza, de conexión con todo. So it is a time to renew all of the links, all of the relationships of love, of strength with us, with ourselves, with the rest, with everything. Bueno, básicamente, espiritualmente sería eso, ¿no? Renovar la confianza con nosotros mismos, la confianza de que estamos en contacto con nuestros antepasados y con el Itrofilmonien, que es la biodiversidad, y con nuestra comunidad y con la tierra, con el cielo, la luna, el sol. O sea, renovar un nuevo contrato y sembrar gratitud, 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 gratitud. And basically it's a time of renewal, like if you want to call it renewing your contract. So it is with yourself, with your loved ones, with the outer rings of the community, of everybody else, what is called the biodiversity, that there is a word in Mapuche to describe that. And it is also with Granma Moon, with the sun, with everything else. So it is a renewal of all of this. And how you do that is giving thanks, giving thanks, giving thanks, giving thanks. Así que bueno, hacer inarumen, que es revisar cómo
esta cosecha, ¿qué implica? ¿Qué hice yo para hoy cosechar esto? Y de ahí, ¿qué tengo que mejorar? ¿Qué tengo que mantener? ¿Qué tengo que aprender? ¿O qué errores, cómo aprendo de los errores? Para que la nueva cosecha, este día, cuando se complete el ciclo, sea abundante. And in Mapuche, there's a word that is inarumen, that is basically you have to revise yourself. You have to do your own analysis as to what is this harvest? How is it that I obtained this harvest, whether it is whatever it is, you know, it's like, what did I do wrong? So I know what are the mistakes so I can learn from them and correct them. And if there's something that I did good, well, how am I going to be able to improve it and continue making it better? So this is the time at this moment so that you analyze all of that. So in the next time of the other solstice, you see how are the results of this analysis as well. Y unos hermanos del sector de Chile, de la 9ª región, me contaban que ayer estaban en Iñatún en reunión, poniendo su fuerza, su toque del culchum, su canto, sus vapores para que la tierra despierta, y la tierra tembló. Wow. And I was just yesterday conversing with some sisters and brothers that are in so-called Chile, and they were sharing how they were doing their ceremony, how they were giving thanks, how they were talking about everything that they did, and how at that very moment the earth trembled. Bueno, eso se ha registrado en varios sectores durante varios años. En mi territorio no hay muchos mapuches, somos 5 o 6 familias, entonces no hay suficiente Nehuen para tener una comunicación como se debe, pero bueno, siendo mapuches de ciudad y alejados de todas nuestras comunidades, hacemos nuestro máximo, lo que podamos cada uno. And this has been registered in many regions, in different places. The only thing for me is like I am Mapuche in the city, so we are like 5 families around. So I don't really think that we have enough the energy to really make that happen. But of course, whenever we are in these situations, well, we just do the best that we can, and that's exactly what we are doing now. Eso sería lo que puedo compartir. And that is what I have to share, that I can share. Wow, 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 wow. A whole lot of things are put together. Hay muchas cosas que se asamblan juntas. Well, you just identified about how we got to look at whatever the bad things we have done and how to improve the good things we have done. What you identified to me at this time is that there's a reality in the south that is the exact same reality in the north at the same time, which for us we refer to as the stirring of the ashes. Un poco como cuando dijiste, ¿no? Estamos con esta cosecha, entonces hay que hacer el análisis de qué fue lo que hicimos mal para aprender de los errores y corregirlo, pero al mismo tiempo si hicimos algo bien, cómo aprenderlo para mejorarlo. Este proceso que estás escribiendo en el sur es exactamente lo que está ocurriendo en el norte y que en el norte se conoce como el remover las cenizas. So when you said about the Mapuche's perception of the solstice, that it's coming to us, coming back, and then the other one is returning. Y cuando dijiste, cómo describiste exactamente en cuanto a relación al sol, ¿no? Que va a haber el que va a estar regresando y el que va a estar, ¿cómo lo llamaste? Volviendo. Ajá. Anybody else might think, hey, wait a minute, coming back and returning is the same thing. It's like it's like identifying the same place. Es decir, cualquiera, y por eso la pequeña cuestión de traducción, ¿no? Regresar y volver, pues alguien diría, pues es lo mismo, ¿no? Pero no significa, indica lugar de origen. But I perceived what you were saying. Y pude percibir exactamente lo que estabas diciendo. Through the ancient teachings, through the original instruction. Mediante las enseñanzas antiguas de la instrucción original. And so if I was of the simple-mindedness of the white man, I would
be in a little dilemma of not understanding, because returning and coming back is the same thing to them. Y si estuviera con el pensamiento de Chincharito que nos ha enseñado el hombre blanco, pues estaría en el dilema de ¿qué? ¿Cómo? ¿Regresar? ¿Volver? Si es lo mismo. But I have to show you how I perceived what you were saying. Pero quisiera mostrarte cómo percibí lo que estabas diciendo. And it's part and parcel within the bowl game. Y es parte constituyente del juego de pelota. That I see the true example of that returning and coming back within the ball game, where it's not just between two powers. Que veo la verdad de el volver y el regresar en el juego del pelota, que no se trata de un juego nada más entre dos partes. How I perceived what you said is through this ancient sacred tree. Y cómo percibí lo que dijiste fue gracias a este tres sagrado. Of that, if I was one of the twins playing the ball game, Y si yo fuera uno de los gemelos que está jugando el juego de pelota, when it is my turn, it would be coming back to me. cuando fuera mi turno estaría volviendo a mí. But that when it is the others, it would return back, which puts a third one in between us. It connects us to that sacred tree that allows our two hemispheres to connect together. Pero cuando es a los otros, eso regresa al tercero, que es justamente el equilibrio sagrado entre los tres que nos pone en nuestro lugar correspondiente. And so, in what you just said, I refer back what you just said about that. You're living in the city. You're limited to what you can do. Y en lo que dijiste, por ejemplo, de que vives en la ciudad, entonces lo que puedes hacer está limitado. I think back to that depiction of what we've already identified of that woman who has her body separated. Si volvemos a esa imagen de esa mujer que tiene el cuerpo desmembrado, That as was identified, that this puts her power everywhere. como fue identificado, esto significa que pone su poder por todos lados. So even though we may be separated, even though the white man may have come along and chopped us up to bits and pieces, you ending up having to find yourself living in the city. Entonces, a pesar de que justamente el hombre blanco con su colonialismo haya venido a cortarnos en pedazos y tú hayas terminado teniendo que vivir en la ciudad, I'll say to you of your perception there, it is wrong. yo te diría que tu percepción en ese sentido está incorrecta. That it's not that you are just a few in the city and it's limited to what you can do. You carry the power. You carry the knowledge. There is no limit to what you can do. Que, como dices, ¿no? Nada más son unas pocas familias, entonces lo que pueden hacer es limitado. Pues no, porque tú tienes el poder y todo lo puedes lograr. To the point where I can't really explain this, Al punto en que no puedo realmente explicar esto, but just give this example the best that I can. pero voy a dar el ejemplo de la mejor forma que puedo. It's like the white man's religion has divided the two hemispheres of the brain. So the male hemisphere is oblivious to the reality. And so it's just living in its own ugliness, creating a nightmare. Entonces es como la dominación masculina de la religión dividió al cerebro. Entonces el hemisferio masculino está viviendo él solo en su propia realidad que ha creado y que es muy fea. And this is the great darkness of the white man, of a dream I once had. Edith, you might recall this, that I seen the darkness from the ground for as far as you can see, it was a wall of darkness. Y esta es la oscuridad del hombre blanco. Edith, a lo mejor te acuerdas de un sueño que tuve en el que había una oscuridad total desde el suelo hasta arriba. Era un muro de oscuridad. And what that wall is it prevents the male hemisphere of the brain from seeing the truth, the reality, the love of the life-giver side of the brain. Y lo que hace ese muro de oscuridad es que impide ver el amor y la realidad del otro lado del cerebro, que es el lado femenino dador de vida.
And so what you just said, it's the equivalent of that wall coming down, allowing me to perceive the returning and coming back, but perceiving it, understanding it only through knowing of that sacred tree that exists. Remove the tree, remove the third, all there is the two, and the two is divided, therefore leaving the one by itself. Y entonces, ¿cómo presentaste lo que acabas de decir, que me creó la imagen justamente de los tres sagrados, de cómo uno va a volver y el otro regresa? Es que si se quita uno de los tres, deja que los otros dos queden divididos, por lo tanto, nada más queda uno que se vuelve loco en su sola realidad. You have just completed a thought. Entonces, acabas de completar un pensamiento. My thoughts are your thoughts. Your thoughts are my thoughts. Mis pensamientos son los tuyos y tus pensamientos son los míos. We are achieving our goal, Entonces, estamos logrando nuestro objetivo, and that's to undo the great darkness of the white man que es el de deshacer esta gran oscuridad del hombre blanco. and to return our mother back to her natural seat of authority within all of our nations so she can manage all of our people properly once again. Y lograr que nuestras mamis puedan volver a su sitio de autoridad que les corresponde para que puedan manejar a la gente con amor como se debe de nuevo. So in the past, we referenced the eye of the south and the eye of the north, and that in the middle where Tata Ehecatzin is the mind's eye, the middle eye, or the third eye, if you will. Y en el pasado, gracias a ti, Gaby, identificamos que hablábamos de el ojo del sur y el ojo del norte, que está regulado por el tercer ojo, que es el del centro, en donde se encuentra Tata Ehecatzin. The north and the south both see two different things. You're seeing summer, I'm seeing winter. Y el norte y el sur ven dos realidades distintas. Tú estás viendo el verano, yo estoy viendo el invierno. But it's the middle eye, the mind's eye, that sees all and brings these two into balance and aligns our vision for comprehension. Pero es el ojo del medio, el de la mitad, el que puede ver las dos, tanto de arriba como de abajo, para alinear la comprensión. So, Gaby, you can have this perception that I'm just a person on my own, living in the city. This is where I ended up, and who am I? What can I do? We're just a few. But the reality is that you hold the key to collective consciousness. Entonces, Gaby, puedes tener esta percepción de que eres una persona solita y que nada más son unos poquitos y que puedes hacer tú y no es mucho, pero al contrario, puedes lograr absolutamente todo. Even if there is a Mapuche woman living in the mountains somewhere, still living 100% of her original identity, it is you today, that person who has been relegated to living in the city, who has brought this to this level of attention to reveal this collective consciousness beginning to be built once again. Y a pesar de que hubiese una mujer mapuche en su identidad entera, viviendo aún en las montañas, bueno, eres tú la que está en ese lugar que ha sido traída a este nivel de conciencia y que ahora tiene ese regalo de poder hacerlo realidad. So I know that it's been me talking in between each person. So if there is anything that either of you have seen within the dialogue of each of your dialogue, if there's anything that you want to say to each other or questions you had, then let's go there. And then after this is where we will show you how we concluded that the solstice this year fell on the 19th. Entonces, sé que he estado hablando entre ustedes, con Tata Ehecatzin, con Gaby. Entonces, si alguno de ustedes tiene algo más que decir acerca de todo lo que estamos hablando, incluso si ustedes tienen preguntas que hacerse el uno al otro, adelante. Y después de esto, entonces sí, con gusto les presentaré el por qué, cómo determinamos que este año el solsticio fue el 19 y no el 21. If there's no communication necessary between you, then we'll go straight into the explaining about Y a the 19th. menos de que no haya nada que ustedes deseen comunicar, bueno, entonces pasamos a eso directamente. Okay, I understand this to be that we are all fully comprehending what is coming back to life here.
Entonces creo que entendemos todos lo que está ahorita volviendo a la vida. Okay, so I'm going to share with you then about how we concluded of that this year that the winter solstice fell on December 19th. Entonces, nada más quisiera ahora presentarles cómo fue que concluimos que el solsticio de invierno cayó el 19 de diciembre. Okay, so there's a little bit of background we have to give. Y hay un poquito de antecedentes que hay que decir. For us, how we align within creation is through our creation story. Y para nosotros, cómo nos alineamos es con nuestra historia de la creación. So this is where I will give you generalities. Y es en donde les voy a dar generalidades. So Sky Woman falls from the sky world and takes root here upon our Mother Earth. Entonces, la mujer cielo cae del cielo y se enraiza aquí en nuestra madre tierra. Which is the turtle's back. Y es el caparazón de la tortuga. And prior to us being able to see this, Y antes de que podamos ver esto, we understand that the underworld has to be created first, that this had to be created first. entendemos que el inframundo es lo que tuvo que haber sido creado primero, es decir, lo interno. And so this is, as we know, of course, it's our own internal structure. Before we can arrive at a collective consciousness, all of our bones have to be there, all of our muscles, all of our tendons, everything's all got to be in place. Entonces, obviamente, antes de que podamos tener la estructura que tenemos, pues nuestros órganos internos, tendones, tejidos, músculos, tienen que estar antes ahí. And so while we are in the womb of our mother, the reality of what our skin is much different than what it is once we're exposed to the open air. Mientras estamos en el vientre materno, obviamente la realidad que vivimos va a ser muy distinta de cuando ya estamos expuestos al aire libre. And so from where we are at now, we might think that, okay, once our bones and our guts and everything is in place, we might think that, well, we're wrapped in skin right away. Y a lo mejor a partir de la realidad en la que estamos ahorita, bueno, vamos a pensar, pero siempre estuvimos envueltos en piel. No, not the same kind of skin, not while we're in the womb of our mother. It's not the same thing as once we're out here in the exposed air. Pero pues no era el mismo tipo de piel cuando estábamos formándonos en el vientre materno al tipo de piel que vamos a tener ahora aquí afuera. So from the inner world is created this in-between world. Entonces, a partir del mundo interno, del inframundo, se crea el mundo entre los dos, el medio. Because this part right here that you see, this is in between the inner world and the outer world. Porque esta parte blanca que ustedes ven se encuentra justo entre los dos, en medio de el mundo interno y del mundo externo, la piel del caparazón. And so it's here in the in-between, which is where, in between the eye of the south and the eye of the north, where Tata Ehecatzin is. Within those people, this is representing the knowledge that connects the two. Entonces es en ese espacio del medio entre los dos, que es justo en el territorio de Tata Ehecatzin, su gente en donde se encuentran, que es el conector del conocimiento de ambos, de los otros dos. And again, knowing that all of life, all physical matter comes from out there, comes from the sky world. But we know that the sky world is built on what exists here. Y sabiendo que el mundo, o sea, que nosotros estamos formados gracias a lo que se encuentra afuera, pero también lo que se encuentra afuera está formado gracias a lo que está dentro. So this is why the people in the in-between have a complete knowledge of the cosmos, the inner world. The cosmos is actually the inner world. Y es por eso que la gente del medio entre los dos tiene un conocimiento total del cosmos, porque el cosmos viene del inframundo, del mundo interno. And here we are, built on this, existing from the in-between. We can, from the outer world, then see out. We can experience.
Y viniendo de adentro, en medio, podemos ver hacia afuera y por lo tanto vivir, experimentar. So it's within this physical reality of the turtle that once again, that we find the reality of our mother's 13 moons and the 28 days that governs her moons. Y de nuevo es en esta realidad que encontramos la realidad de nuestras madres, es decir, sus 13 lunas y los 28 días que corresponden a sus ciclos. And so we know that it is Granma Moon that governs all of the reality of our physical body. Y sabemos que es abuelita luna que regula todas las realidades de su cuerpo físico. So it's Granma Moon that will tell us where the beginning is, where the center is, where the end is. Y es abuelita luna la que nos va a decir dónde se encuentra el inicio, el medio y el fin. So, based on Granma Moon, Entonces, basados en abuelita luna, this is what I'm going to show you now. I'm going to have to share with you something on the screen. y es ahora lo que quisiera enseñarles, tengo que compartirles la pantalla. So give me 1 second here. Entonces, denme un segundito. Can you see that? ¿Lo pueden ver? Sí. Yes. Okay, so this is, of course, it's the moon calendar, moon phases for this year, 2023. Entonces, estamos hablando del calendario lunar, las fases lunares de 2023. And so, Granma Moon deciding what the cycles are. Entonces, es abuelita luna la que decide cuáles son los ciclos. We know that the beginning, there is a beginning somewhere, and that means that when we come around cyclically to that point of beginning again, well, then we can determine that that is the end, that is the beginning, that is the center point of the next cycle. Entonces sabemos, gracias a ella, cuál es el inicio, cuál es el medio y cuál es el fin del ciclo, de cierto ciclo. And so, going by Granma Moon, Y gracias, o sea, yendo con el ciclo de abuela luna, we have concluded this year concluimos este año that the half, the center, the divider of the two phases que el medio, es decir, el divisor de ambas fases, is in fact determined by Granma Moon. es de hecho determinado por abuelita luna. And so right here, we can see that on the 19th, this is where the half, the center point, actually is. Y entonces aquí podemos ver que es el día 19 que el punto del medio, es decir, la mitad completa de abuela luna, ahí se produce. Now, when we look at the moon on the 21st, we can see that that's already beyond half. Cuando vemos a la luna en el día 21, ya vemos que ya pasó de la media luna. Okay, I'm going to stop sharing this. Voy a dejar de compartir la pantalla. So when we think of cycles, Entonces, cuando pensamos en ciclos, let's consider while we're in the womb of our mother, we're a baby being formed. consideramos cuando estamos en el vientre de nuestra mami, somos un bebecito siendo formados. Well, it's Ma's cycles that determines when the food is going to come down the umbilical cord, when we are going to eat. Son los ciclos de nuestra mami que van a determinar cómo vamos a alimentarnos, cuándo vamos a alimentarnos. Even determines things when the baby's going to be awake, when the baby's going to be asleep in the womb of the mother. Y es el vientre materno también que va a determinar con la mami cuándo duerme el bebé, cuándo se va a despertar. And so it is from that derivative, or not that derivative, it's from that reality, our common reality from the south to the north, no matter what hemisphere we're in, no matter what polarity we are in, it is Granma Moon's half that tells us when the 13 moon started, when it comes back around, where they overlap, where they connect and are woven together, that it is right there at the half that represents when the two are equal together, standing next to each other, which brings us to
the twins standing on the turtle's back. Y es a partir entonces de esa realidad de abuela luna que nos hace tener un ciclo entero de 13 lunas. Cuando se llega a la mitad, es exactamente ahí el punto medio en donde los gemelos están parados el uno al lado del otro y se vuelve a iniciar el ciclo. Now, for myself, I know that this might be a jolt to anyone. Y bueno, yo entiendo que presentar esto puede ser que para alguien que lo escucha sea así como, espérame tantito, ¿cómo? This is myself. I have arrived at this conclusion. Porque soy yo quien llegué a esta conclusión. And how I have arrived at this conclusion is through the process that we talked about and showed you earlier. Y cómo llegué a esta conclusión fue con este proceso que mostramos y del cual hablé hace rato. That when I am singing our national anthem, all of creation's national anthem to creation itself, our thank you to Ma. Que cuando estoy cantando esta canción que es nuestro himno nacional, que es para toda la creación en agradecimiento a la energía de Mami que logra que estemos aquí, Not am I only thinking one of the original of Sky Woman, no estoy pensando nada más en una de las originales, que es la Mujer Cielo, but I am thinking of the two of the twins. sino que también estoy pensando en los dos, en los gemelos. And so while I am utilizing these technological constructs, Y mientras utilizo estas construcciones tecnológicas, this is technology. porque esto es tecnología, This is technology. y esto es tecnología. Through utilizing these, I then think of the one and the two, and I think of the three. Utilizándolos, pienso en la primera, en la segunda y entonces en los tres. Which then enables me to think of the five. Lo que me permite pensar en los 5. And so beyond that, I am then able to perceive law. Y más allá de eso, entonces puedo percibir la ley. And the way that I sit while singing this song, this national anthem, is what aligns me with our Mother Earth's spirit, her magnetic field. Y cómo me siento, en qué dirección, mientras estoy cantando este himno nacional, es lo que me alinea con el campo magnético de nuestra Madre Tierra, con su espíritu. And it's taken me basically all my life, but since 1987, my first pledge to Grandma, it's, how long is that? 87 till now. 35 years. Yeah, however long. Y entonces me ha tomado prácticamente toda mi vida, bueno, desde 1987 que hice esta promesa Abuela Luna, entonces ¿cuántos años tiene? Creo que 35 o cuánto sea. To arrive at this conclusion. Para llegar a esta conclusión. And it's not just these things, it's through this process of reconstitution that has enabled us to share our knowledge now for however long we've been doing this now. Y es este proceso, es gracias a este proceso de reconstituciones que nos ha permitido poner nuestro conocimiento junto y es, ya no sé cuánto tiempo llevamos haciendo, pero es gracias a ese proceso. All the discussions that we have had in this process, all of the knowledge that we have shared is what brought me to this point of utilizing the venom of the white man, using his technology to arrive at and to see the, instead of listening to him when he says the 21st, I use his technology to find that, to combine this all together and to see that the half, the in-between, is actually this year on the 19th. Y es este proceso el que me ha permitido, con todo su conocimiento englobado, lo que me deja ver que este año el punto de solsticio no sería necesariamente el 21, sino el 19. So this is a highly personal journey for me. Y este es un viaje bien personal para mí. And it's in my personal journey where I have
taken all of the tools, all of the knowledge that my mother has passed to me to arrive at this conclusion. Y es con todas las herramientas que mi mamá me dio que he utilizado para llegar a esta conclusión. Now, it may be wrong. I'm not saying that it is right. Y puede que esté equivocado, no estoy diciendo esa es la verdad y eso es todo. But let's just think of this for a minute. Y contemplemos esto por un segundito. White man came here and broke up all our knowledge, came here to destroy knowledge, not to destroy the people, to destroy truth, which the end result, as you can see, that all he is lies, and he's got us in a world of where it's fake news. El hombre blanco vino a destruir nuestro conocimiento y no nada más a destruir a la gente, sino el conocimiento para que ahora ya no haya verdad y ahora todo lo que existe son falsas noticias. So, to give reference again to that dartboard, Y entonces, si hablamos de nuevo al tablero de dardos, at one time we had our vision of the South and our vision of the North aligned through the peoples in the center who then inverted our images for comprehension, for complete comprehension of all of us. antes solíamos tener a la visión del sur y la visión del norte alineada por la gente del centro que invertía ambas visiones para decir qué es lo que está ocurriendo en la visión global. At that time, we were able, if we're shooting at that dartboard, we were always able to get a bullseye. Y cuando aventábamos las flechitas a ese tablero, siempre le dábamos en el centro de esta forma, Because our vision lined up. porque nuestra visión estaba alineada. But the white man came here, again, to destroy knowledge, to cut us up into pieces, to separate us. He poked us in the female eye so that the female eye could not see. And all we have to rely on now is our male eye. Pero de nuevo el hombre blanco vino a desalinear esa visión y no solamente eso, sino que pinchó el ojo femenino para que ahora nada más podamos ver con el masculino. And so, here we were shooting at the dartboard. White man came, poked us in our female eye, which makes it hard for us to see now. And so all we can see is the generality of those two circles in the center. And we're happy when we get it into the center, but it's not actually the center. It's the outer ring of it. If we bring our visions back together, we can see more clearly that we haven't been hitting our mark. Now we can get back to the bullseye once again. Entonces, pues obviamente estamos aventando dardos con un ojo cerrado, pues por mucho que queramos darle al centro no lo vamos a lograr y vamos a decir, ay, sí, sí, pero cuando puedes ver con ambos ojos dices, ay, no es cierto que le di. Entonces estamos en este proceso de realinear nuestra visión. When I consider that for us here in the North, this is all we've been doing all the time, as far as I could remember. We just go by what technology tells us. The white man's technology says that the winter solstice is on the 21st, because none of us can actually measure how long the night is or how short the day is, because the difference between the night before the solstice and the night after is so incremental that even if we had a measuring stick that could measure it, it would look the same. Y bueno, aquí en el norte, pues eso es lo que hemos hecho siempre. Nos basamos en la tecnología, en qué nos dice el radio, el internet, las noticias de cuándo va a ser el solsticio. Es decir, no agarramos como que ahora la observación para ver cómo medimos cuál va a ser la noche más larga. Y si tuviésemos inclusive un bastón para medir la luz, ni siquiera podemos hacer eso, utilizar esos instrumentos hoy en día, ya no lo hacemos. But the one thing that will never lie to us, that will always only reveal the truth to us, is Granma Moon. And she Pero- showed us this year that the half was on the 19th. Pero lo único que no nos va a mentir, lo que siempre vamos a poder observar y cerciorarnos es abuela Luna. Y ella nos dijo que la mitad exacta ocurrió el 19. And so what it means is that when we think of a year, how are we going to actually pinpoint the solstice? We'd have to have somebody counting every day, or we'd have to have somebody measuring the length of the night or the shortness of the day. But that would take all of our time. Granma Moon shows us
here, this is when it is. Porque ahora la pregunta sería, ¿cómo medimos la noche más larga o el día más largo? Necesitaríamos a gente que se dedicara a hacer esas observaciones a tiempo completo. Entonces, bueno, nos fiamos en la abuelita Luna y nos dice, pues mira, aquí ocurre. And as anyone who counts the moons knows, Y como alguien que cuenta las lunas lo sabe, that the first half of the moon isn't always the same amount of time. Sometimes it's 7 days, sometimes it's 8, sometimes it's 9. la primera mitad de la luna no siempre va a ser 7 días, sino que a veces va a ser 6.5, a veces va a ser 8, inclusive a veces 9. So if we went by a fixed false date like December 21st, Siempre fuéramos basados en una fecha falsa como que es el 21 de diciembre, which is the white man's religious Gregorian nightmare, que es la pesadilla gregoriana del hombre blanco religioso, that we would not be at the true center point. no estaríamos en el verdadero punto central. Granma Moon determines the center point. Y es abuelita luna que determina ese punto central. So again, I'll say, I know this might be a lot for anyone to absorb, and knowing that it is my personal journey, someone might say, no, it might be good for you, but it's not correct for me. Y de nuevo diciendo, es mi viaje personal. Obviamente alguien podría decir, bueno, eso puede estar bien para ti, pero yo no creo que sea correcto. But I have been told, it's been passed down to me within my nation, under my chief, that we used to gather every 52 years within Mayan territory, all of the confederacies of the North and all of the confederacies of the South. And we would gather for our General Grand Council. Pero a mí se me pasó esta información de generación a generación de parte de mis jefes que solíamos encontrarnos todas las confederaciones del sur y todas las confederaciones del norte en el punto central para tener nuestros consejos acerca de todo, la cuenta del tiempo, todo. And I say it was the knowledge of both eyes of the North and the South and the mind's eye that was able to see what was coming in the future of the great darkness of the white man, which then placed prophecy there for us, even written in stone, for us to, no matter how bad it gets with the white man, we will still be the only people on the earth who have access to the truth. Y yo diría que era justamente mediante esos consejos que el ojo del sur y el ojo del norte, juntándose con el tercer ojo del centro, pudieron ver en esa visión global y total lo que venía justamente con la gran oscuridad del hombre blanco y que decidieron mandar mensajes hacia el futuro que estarían inclusive incrustadas en piedras, mensajes que podrían decirnos cómo salir de esa oscuridad. And so I call upon that Grand Council. And I Entonces, present this issue of that we have been hoodwinked as to believing when the center point of the winter solstice actually is, or the summer solstice. And we must realign our knowledge to follow our grandmother moon in relation to when the solstices are. Entonces hago llamado a ese gran consejo sagrado entre el sur y el norte en el lugar del tercer ojo para que podamos volver a conversar de nuestros conocimientos, de todo lo que hemos observado, de todo lo que hemos experimentado y que nuestra visión pueda alinearse de nuevo. I don't do this without any thought. This is, of course, I know that this is a huge jolt to the system. There is a lot of thought that has gone into this. Y esto no lo hago así nada más como que al aventón y ya, lo he estado haciendo con un gran pensamiento, es decir, esto tiene que ser como una especie de reavivar el cuerpo. To the point where I even put my own self on the line. A un punto en el que soy capaz de ponerme a mí mismo allí en la línea de frente ante todos. Everyone could say, your perception is wrong. Get out of this council. Y todo el mundo podría decir, ay, estás equivocado, salte de este consejo. And I know it is the type of thing
that it is at such a pivotal moment that it could make the difference of whether we collectively live or die. Y sé que es un tipo de información en un momento pivotal, que es el tipo de cuestiones que puede hacer la diferencia entre vamos a vivir o vamos a morir. So I say Nyawagoa to all, to everyone who has shared knowledge here, and this is what we present. So we basically put it forward to you to see what you think. I know that today we might not arrive at conclusion, that this would need a lot of thought and discussion within our own mindsets, but I start the process here with you today. Y entonces, básicamente, eso es lo que tenía que presentar al respecto y se le presenta a ustedes, a sus mentes y a sus corazones para que lo puedan ponderar, absorber, analizar, y no estoy esperando que hoy lleguemos a una conclusión, pero es justamente el objetivo el de iniciar este proceso para que podamos continuar con este proceso. So Nyawagoa, Elsa, I know you got your hand up, but before we go to you, we're going to go back to the two of them to see if they have anything to respond to this right now. And if not, then, or when we're done, then we'll go to you. Entonces, antes que nada, agradecer a todas las personas que dieron su participación, que hablaron de sus perspectivas, sus conocimientos, y si alguien tiene algo que responder a esto que acaba de ser presentado, adelante, por favor. Yo sé, Elsa, que tienes tu manita levantada, pero antes de que vayamos contigo, le vamos a dar la palabra a los que ya participaron y después, por supuesto, que te damos la palabra a ti también. En varias partes de México hay piecitos, unos que marcan rumbo al sur y otros que marcan rumbo al norte. Y eso pues tiene la implicación de eso que ya se señaló, de que hay que tomar en cuenta el conocimiento sagrado de los pueblos del sur de la isla Tortuga y los conocimientos sagrados de los pueblos del norte, de los pueblos originarios. Eso que comenta Stuart, por ejemplo, la luna creciente, bueno, que así pues una forma de conocerla, marca un punto de transición. Por ejemplo, en el consumo de agüita, consumo humano, se dice que de cuarto menguante a cuarto creciente puedes tomar más de 2 litros de agua. Pero a partir de luna creciente a luna llena y a luna menguante, restringirse más a los 2 litros que dicen médicamente. Entonces, eso tiene que ver con un equilibrio en la salud del cuerpo humano, de tener unos riñones limpios, por ejemplo, de tener la suficiente hidratación. Déjeme traducirles antes de que se me olvide. So very important what you're saying, and I just want to add that here in the center, there's many places that have those like the carvings in stones that indicate that there's little feet going towards the south, and there's little feet that are going towards the north, confirming what you're saying about these sacred councils that the peoples used to have, that there is an interconnection to the south and to the north, and that we used to walk towards those spaces, and that we used to join as well. So now, concerning what you're saying about the moons, there is something very specific, for example, that is known here about the crescent moon, that is the point that is known today as to what you sign out being the transition point for the solstice. And for example, the elders say here, if we're regarding water consumption, human water consumption, from the quarter moon, that is the decreasing one, towards the crescent one, you can, the waxing to the crescent, as they say, you can drink more than 2 liters of water during that time. But when it comes from the crescent time towards the full moon, towards the waxing one, you should limit your water consumption.
And this is in order for your kidneys to be in a perfect balance, to be always in the best health possible. Sí, pues en ese sentido, sí, la luna creciente es un punto de transición entre un antes y un después. ¿Qué hacer ahí, no? Ahora, en este caso, bueno, yo diría que, bueno, habría que hablar entonces de solsticio, sino, quizás no sea correcto, pero bueno, habría que hablar de lunicio, ¿sí? Porque sol se refiere pues a tonatio, a la energía, digamos, masculina. Pero si hablamos de luna, de mestli, esto sería a lo mejor pues lunicio, ¿no? Porque sí es un parteaguas. Ese So, punto es un parteaguas, sí. when we talk about the crescent moon, for sure that you are talking about a marking point. You're talking about a before and after in that midpoint of what was in the past and what is coming. And that's going to be the moon that is going to indicate that. Now, when you're talking about the solstice being as a marker from the moon, well, I would say maybe it would be in that case a moonstice, if you want to call it like that, in the sense that if we are talking about solstice, it is referring to the energy of the sun, which the marker is the sun. But what you are referring to right now, it will be more a moonstice that maybe we haven't even spoken about that or like addressed that, but that would be the marker of the moon in those transitions. And yes, I mean, everybody knows that the moon has markers and that she indicates transitions, as you're saying. Sí sabemos que con el puro sol, con la pura energía masculina y con la pura energía de Tonancintlali, de nuestra madrecita tierra, no es posible la vida. La vida es posible gracias a nuestra abuelita luna, Mestli. And of course, we do know that if we only refer to the sun energy and the energy of our Mother Earth, where that life on Mother Earth is not possible, of course, we know that life upon Mother Earth is only possible thanks to Granma Moon, to Mestli. La Socamati, gracias. Yawagoa. What you just said about these feet going to the north and south and about the drinking of water with the moon, this really blows my mind because it makes unbelievable connections. Lo que acaba de decir de los piecitos grabados en las piedras hacia el sur y hacia el norte, y así como el conocimiento que comparte de cómo beber agua de acuerdo a los ciclos de luna creciente y luna menguante, me hace explotar la cabeza porque me hace muchísimas conexiones. That it aligns with the drinking of the water, aligns with what we just revived, the moon teachings, which hasn't been around for at least, I'd say, 150 years, that the moon teachings teaches us that. It aligns with what you identify as to when to drink the water and when to have a limited intake of water. Because what the moons, when you say limited intake, this is when it is the like the dirty water now, so to speak. It's the blood going through the body that is deoxygenated, waiting to return back into the heart. So it would make sense not to drink that water, to drink the water when it is fresh from the heart. Y entonces lo que usted acaba de decir es correspondiente totalmente con el regreso de las enseñanzas de la luna que hemos estado haciendo volver desde hace unos años. Y yo diría que no estaba este conocimiento desde hace unos 150 años al menos. Y es justamente como abuelita luna hace un trabajo de empujar y de jalar la sangre, es decir, el agua hacia nuestra mami tierra. Entonces, la forma en la que usted acaba de describir cuándo hay que tomar y cuándo no, corresponde exactamente con la lógica de que cuando el corazón está pompeando la sangre nueva hacia el cuerpo, es ahí en donde hay que tomar el agua. Pero cuando el corazón está jalando la sangre deoxigenada, o si la queremos llamar sucia, de vuelta al corazón, pues es ahí en donde tendríamos que limitar justamente el consumo de agua. Yeah. Nada más brevemente, breve complemento. El agua
no hay que llegar y tomarla y ya. No, el agüita hay que, pues ponerla en el vasito y decir por lo menos estas tres palabras sagradas, más la palabra del agua, en este caso en idioma náhuatl. Otli, yolotl, tlazotla, atl. Así con ese gusto, con esa alegría. Otli, yolotl, tlazotla, atl. Y estamos diciendo que por el camino del corazón se llega al amor del agua. Y esa agua ya te la tomas así tranquilamente, despacito, y es como un antídoto, es una bendición para nuestro cuerpo. And Gracias, Tlazocámatl. just a little compliment to this that I just said about the water is like when we are drinking water, it's not just like, okay, you pour your water in your glass and you drink it and that's it. No, before you pour you pour your water, but before you drink it, you say, and these are words in Nahuatl, and we say it with joy, with love, with happiness, and it's Otli, Yolotl, Tlazotla, Atl, which means through the path of the love of the heart, through the path of the heart, we find the love in the water. So when you say those words to the water, she's gonna give you the reciprocity. Is like a way of like, you want to say blessing, but it's like thanking her that she's with you and she will give you everything that you need. So, Okay, Edith, we need to get those exact words. Maybe we get it written down and we get those translated into Ganyangeha. yeah, I wrote them down, don't worry. Stuart se pone luego, Edith, escribiste esas palabras porque vamos a tener que traducirlas en Gañangueja. Y le dije, claro, ya las escribí, no te preocupes. Again, I'll say, I see my thoughts in your thoughts. Your thoughts are my thoughts. Y de nuevo voy a decir, veo mis pensamientos en los suyos y veo sus pensamientos en los míos. Okay, so let's go to Gaby and see what this shakes loose in her thoughts. Entonces vayamos a Gaby para ver qué más le hizo en sus pensamientos, en sus agüitas. Bueno, aprendiendo mucho. Siempre que nos encontramos, hay cosas que más que aprender uno recuerda. Entonces, le agradezco mucho al Tata, a Stuart, Edith, y bueno, expectante esperando a Elsa. Y un abrazo grande a todos. Yo también voy a anotar esas palabras. Ahorita las anoto en el chat. So the only thing that I gotta say is that I am learning so much, and it's like just amazing because when we hear these words, all of the knowledge, it resonates so much in us. And I would say is that we remember. So I am just very thankful to Tata, to Stuart, to Edith, that I am in such an expectancy of what Elsa has to say. So I am just wanting to also write down these words and just a big thank you to everybody of you. This is really exciting. This is the most exciting stuff. Things like going to war, that's a white man's disease. Stuff like that is for stupid people. Stuff like this, building life, remembering, connecting once again, returning and coming back. This is the most exciting stuff. Y obviamente, pues bueno, ¿no? La gente que está perdida en la guerra y se mete en esas ondas de la cabeza, pues bueno, ¿no? Y se están perdiendo, pero este tipo de cosas de volver a recordar el conocimiento ancestral, reconectar, es la cosa más hermosa, lo más que llena de felicidad. Entonces, muchas gracias a ustedes también. And I gotta say again to you, Gaby, Nyawagoa, to you, sitting in your apartment in the city, wherever you are, thinking that, well, I'm just here in the city. What can I do? Look at what you've done today. Y tengo que decirte a ti especialmente, Gaby, que diciendo que estás ahí solita sentada en tu departamento en la ciudad y que no puedes hacer nada porque eres una sola, mira todo lo que estás haciendo. Nyawagoa. Okay, Elsa.
Okay, sorry. Oh, I need to undo this because We could hear you. okay, anyway, all right, hola todas y todas, mucho amor. I'm Elsa, daughter of Lison, granddaughter of Leah, great-granddaughter of Adenina. I am from Wabanaki Nation and in Life Givers Nation. I'm a temporary Bear Clan member. So first, Elsa says hi to everybody and I send you so much love. Y después se presenta de forma matrilineal, diciendo el nombre de su mami, de su abuelita y diciendo que es parte de la nación de dadoras de vida dentro del clan del oso en la nación de dadoras de vida. So I have a lot to say today. Y tengo un montón de cosas que decir hoy. So first thing, wow, okay, I need to calm down and make some order in my thoughts. So I'll just address the weather and the moon. Entonces, bueno, antes que nada tendría que calmarme un poco para poner orden en mis pensamientos y todo lo que quiero decir. Entonces, primero quiero hablar del agua y de Abuela Luna. So thank you, Tata Ehecatzin, Ehecatzin, because I was wondering about the moons because maybe 3 weeks ago I started urinary tract infection and because I'm trying to heal myself and I know how to because I did that once in my life. So I need to drink a lot of water, to take cranberry juice extract, cranberry extract. So I'm giving time to eat it. Gracias, Elsa. Entonces dice que primero le quiere agradecer a usted, Tata, por este conocimiento acerca del agua y cuándo tomarla, porque justo hace poquito le dio una infección urinaria. Entonces ella sabe cómo curarla, pero sabe que una clave para sanarla tiene que ser tomar mucha agua, tomar jugo de arándanos, por ejemplo. And so everything was going really better. I could feel it in my body. It was really going better, maybe until the 17th or no, until the 20th of the so-called December. Y todo iba muy, muy bien en su forma que sabe cómo sanarse, hasta justamente por ahí del 19 o 20 del así llamado diciembre. But, on the 20th of December, I was feeling it was coming back. Y el 20 de diciembre sintió justamente que como que quería volver la infección. So I'm thanking you, because now I think maybe it drank too much around the 19th. Y ahora está pensando, y por eso le agradece, que a lo mejor se debió a que justo el 19, que fue la transición, siguió bebiendo mucha agua.
And so now I'm feeling better again, but I still feel that I have to carry my healing because it could be slippery and then coming back. Y ahora se está sintiendo mejor, pero sabe que tiene que estar muy atenta porque puede así como que, uy, resbalarse y puede volver, entonces tiene que poner mucho cuidado. But regarding the discussion right now, I would say that we can, well, the discussion brings us back to the healing. So for me, it would be coming back to one. So first Stuart would understand that coming back to one, also the elders and everybody in the longhouse used to say comes back to one. So comes back to be whole. So comes back to the original identity. So it comes back to this women life giver representation in the stone as being disconnected, but we all carry the truth. So if we remind, we are weaving back this life giver. This body can be weaved back together so it can be held again. Y todo lo que esta conversación me hace ver es básicamente lo que se decía al inicio, lo que todo el mundo dijo, y Stuart, tú particularmente entenderás cuando tú has dicho que en la casa larga siempre se decía todo va a venir a ser uno. Entonces de ahí venimos, todos somos uno, pero a la base es que uno tiene que volver a ser el sí mismo integral, el sí mismo de la instrucción original. Entonces esta piedra del simbolismo de la mujer desmembrada es eso. La entidad femenina, el amor, todo ha sido desmembrado, entonces tenemos que volver a juntarlo para poder volver a ser uno en sí consigo mismo y luego con los demás. So to the way I understood, and also from a long time in my life, I would say, because my question is, well, right now it's more understood, and before it was maybe more intuitive. But it was more about because I was trying to help the humans and the women's way. So I was into psychology studies, and I was doing lots, well, all my life. I did a lot of artwork. Different arts, different medium. So, you know, I was trying to match my love and interest in arts and psychology to help the humans mend, to help the humans come back to one. To be holistic again. Y entonces es un poco explicar mi propio viaje personal también, de que yo en el pasado podría decir que a lo mejor era un poco menos intuitiva en el sentido de que yo traté como de, con las herramientas que el mundo del hombre blanco me daba, entré a psicología, por ejemplo, estudié psicología en todos sus niveles, maestría, doctorado, porque quería ayudar a los humanos. Entonces yo nada más conocía esas herramientas para ayudar a los humanos. Entonces también me metí en el arte para poder expresar, para poder curar.
Y esa era mi intención desde el inicio, poder ayudar a los humanos a volver a ser uno, porque veía cuánta necesidad había de eso. Also, because I think artists are like hollow moons. They are a channel, a conduit. So the art is like the art can be the speech of Sky Moon. Y también porque pude constatarme que los artistas eran realmente como una especie de pilar en la sanación, es decir, como que pueden ser un canal de conducción del espíritu de la mujer cielo para poder sanar. So I think that we humans can make art, and it would be it's a fascinating way to have a conversation with the Sky Moon. Y creo que los humanos que hacen arte, que pueden hacer arte, va a facilitarles una conversación con el espíritu de la mujer cielo. But like Stuart says, collective and even Sky Moon is also facilitating this conversation between us or inside of us even. Y también como Stuart dice, a su vez, la mujer cielo con su espíritu va a facilitar esta conversación que estamos teniendo entre nosotros y también con nosotros mismos dentro de uno mismo. So I would like to talk with Edith and all of you, maybe all of the people listening too. I thought of like an event or a contest from north to south for original people, but also for non-originals that are having a good, having a proper wampum relationship with the original people. To let's say for me, back in the days, and that's right, I would say spatial and physical, peaceful reappropriation of Turtle Island through arts. Y entonces por eso me gustaría hablar con Edith y con todo el mundo que está aquí para que podamos tal vez hacer como una especie de inventario de arte, es decir, que cada quien pueda expresarse de forma artística para decir como pueblos originarios quiénes somos de sur a norte, de norte a sur y a su vez quienes no son pueblos originarios pero que están comprometidos en una relación de reciprocidad y de respeto, de wampum de dos vías con los pueblos originarios, que puedan contribuir, que también puedan hacer parte de esta como reconstitución de todo el continente. Proper terminology there is rematriation, not repatriation. Yeah. Y la terminología adecuada de esto sería para rematriarnos, no usar jamás la repatriación. Well, that's what I was going to say, don't worry. So for me, yeah, as I was saying before, I would say reappropriation of spatial and physical, but now I understand it's a rematriation process. Para But, que... Ujú. but anyways, now what I would say is that this project could be
contest because a contest were known that for a region, like I said before, but to but the the vision I have is that everybody on Turtle Island should be involved in this project, so that the example I can give you is we could see things and it would bring in everybody's mind. So it can be in a car, you are driving on a highway and then you see this wall. So it brings something in the conversation in the car that is going down this highway. So that's why I'm interested in visual arts. It can be sculpture, whatever. It can be different form. I was interested in graffiti and what it was bringing in for people, for identity, but it can be graffiti back then was illegal. Today it turned in a different form, like a permitted street art form. And I'm going to allow myself to do a parenthesis, Elsa, because this started happening here around where my parents live like a few years ago, only like 2 years ago. So it's like your vision is already happening. Entonces Elsa dice que la visión que ella tenía era realmente como de hacer arte por todos lados, es decir, tendría que estar en todos lados, poner como murales, graffiti, algo que tenga que relacionar, contar con las historias de lo que ha ocurrido, representaciones de los pueblos originarios, todo esto que permita que la gente, si va pasando y ve el muro, le crea una conversación en el carro, por ejemplo. Entonces, esto sería lo que tendría que ocurrir a ese nivel, y yo le digo que me permito hacerle un paréntesis porque aquí cerca de donde viven mis papás ya han estado haciendo eso desde hace como un par de años. Cada vez hay más murales que representan cuestiones nativas y bueno, ¿no? Que esa visión que ella tiene ya está ocurriendo un poco aquí. So, that's why I was thinking that, if we can all see that politically the governments, local governments of any country on Turtle Island, local, are not doing things to recognize the corruption they are doing still today or differently back then. Y esto pues tiene que ser una iniciativa un poco como de la gente, porque ya vemos claramente que los gobiernos o los países, digamos, esas instituciones oficiales, pues no están haciendo realmente nada para reconocer que siguen llevando a cabo una corrupción, en no reconocer a los pueblos originarios, darles el papel que deben tener. Es por eso que tenemos que hacer eso. So I think like it is and it's already done. I know, I understand. Dances and ceremonies. It's the spiritual manifestation, and I would say that visual arts is just it's
how can it's more like a physical application, manifestation that is a bit different. Like at the time when at the dances or music, it's more instant. You have to see that dance or that song has to be played right now. It's just because I realized that visual can stay in your mind and you can get to live it. It has more of a longer lifespan, if I can say. Y bueno, está contenta de saber que ya está pasando un poquito acá. Entonces, dice, porque en general las ceremonias, las danzas, los cantos es algo como temporal, es decir, se produce mientras ocurre, pero para llegarle realmente al imaginario, al espíritu de la gente, hay que utilizar lo visual. Entonces, por eso, si hablamos de, no sé, proyectar un video que la gente puede ver, estos murales que se pueden tener permanentemente ahí, porque la gente necesita asociar a una imagen para que esto pueda generar un cambio. So, it could be something interesting to see how it did right now. You're in Mexico, so just to see the contacts and people that are interested in doing that, or Tata Ehecatzin, or Gaby in Chile, Chile, or anyone that is listening. And it would be interesting to see what we can do. And me on my side up north, I could try to speak to some of my craft friends and painters. And at the end, I will have one question for Tata Ehecatzin. Entonces, por ejemplo, para ti, Edith, mientras estás ahí así en el llamado México, tal vez podrías ver si hay interés o con quién se podría hacer algo así. Y también, pues, como sugerencia, a Tata Ehecatzin y a Gaby, en donde se encuentran, ¿no? En el así llamado México, en el así llamado Argentina, que tal vez se pueda saber, ¿no? ¿Qué interés habría por un proyecto así? ¿Cómo podríamos lograrlo? Yo de mi parte, obviamente, me comprometo a ver aquí en el norte, con la gente que conozco, cómo podríamos hacerle. Entonces, bueno, eso por un lado, y finalmente tengo una pregunta para Tata Ehecatzin. So I'm just going to ask you, Stuart, what you have to say, and then I will ask Tata Ehecatzin. Y antes de hacerle la pregunta a Tata, pues querría saber si Stuart tiene algo que decir con lo que acabo de compartir. I didn't understand that. If you got a question, just go ahead and ask him. Dice, no entendí. Más bien, si tienes una pregunta para Tata, hácela. Adelante. But it's a specific it's a specific question. I would like to hear you about what I just said. Pero me gustaría escucharte a ti, Stuart, saber si tienes algo que decir con respecto a lo que acabo de compartir. Okay, well, art is an individual expression. El arte es siempre una expresión individual. If an individual creates such a beautiful art that a collective of people want to adopt that,
it's still rooted in the individual first expressing themselves. Y si un colectivo quiere adoptar una pieza de arte que un individuo ha realizado, pues depende primero de que ese individuo haya decidido expresarse a sí mismo. What you see here in the symbolage behind me of the Five Nations Longhouse Confederacy Y lo que tú ves aquí atrás en la simbología de la Confederación de las 5 Naciones, this was created by one person, esto fue creado por una sola persona. and the entirety of the Five Nations adopted it as their official symbolage. Y fueron todas las 5 naciones que decidieron adoptarla como su simbología oficial. So any individual can have any idea that they want about art. Y cualquier individuo puede tener una idea artística. If it does not fully express the sentiment of all the people, then you won't have that adopted by the collective. Y si no expresa enteramente el sentimiento de la colectividad, entonces no va a ser adoptada por dicho colectivo. So usually, just like anything that's put on the floor of council, Y como de costumbre, cualquier cosa que sea presentada en el piso del consejo, it can't be just an idea. no puede ser nada más una idea. You can have an idea, but you have to then create a subject in which to present, which people can work from. Porque puedes tener una idea, pero para presentarla primero tienes que crear un tema, un sujeto, darle forma para después poder presentarlo. So something like this, it's not really to be discussed here. It's to be discussed at the beginning of thought within yourself, within the nation that you work from, to see if this is what can go out and then to be presented then to others. But right now, for us to be thinking about it right here, Entonces, esto sería más bien algo que tú podrías presentarle a la nación de la cual estás trabajando, a la cual representas, para poder ver si dentro de esa nación hay algo que pueda ser trabajado. Una vez que esté trabajado, haya forma a este tema y después pueda ser compartido hacia el resto. Es decir, aquí ahorita esto no se va a como conversar así en manera libre, por decirlo así. so what you have to do is not present an idea, you have to present an example to go along with that, to represent that, so people will know something to work from. Básicamente, para que trabajemos en consejo, no hay que presentar nada más una idea, sino que nuestra idea la tenemos que trabajar en forma para poder presentar algo que la gente pueda trabajar con ello. It's a great idea. Yes. Porque sí, es una gran idea. There you go. Y ahí está. So you had a question for Tata Ehecatzin. Go ahead and ask your question. Entonces, puedes hacerle tu pregunta a Tata. When I came in, I just heard, I didn't hear the whole conversation before, but I heard that the word you were saying that when you the Jaguar was more like the wolf, was, how do you say, what's corresponding to the wolf then, but like maybe 10-12 years ago, I was in contact with so-called Peruvian shaman and people and elders, and when I understood this, that the jaguar
was like the medicine, more like a medicine carrier that is linked to Granma Moon and the other realm. But for me, so my understanding back then was that it was more akin to the bear and the medicine gland. So I wanted to ask about this jaguar to Tata Ehecatzin. Primero decir que no escuché toda la conversación al inicio, entonces no sé quién dijo esto, pero cuando entré a la conversación, Stuart estaba diciendo que el jaguar podría estar más asociado al lobo. Entonces, bueno, entiendo que Stuart diga eso porque él es del clan del lobo, pero al mismo tiempo yo recuerdo que hace tal vez unos 10 o 12 años yo estaba en contacto con una persona que era chamán del así llamado Perú, y esta persona decía que el jaguar era más asociado a la medicina. Entonces, cuando lo hacemos decir la relación con los clanes aquí, la tortuga, el lobo y el oso, ¿quién es el clan de la medicina? Es el oso. Entonces, yo vería que el oso sería más asociado al jaguar por el hecho de que portan la medicina. Entonces, quería hacerle la pregunta a Tata si esto sería correcto. Sí, sí es correcto porque cada variante cultural tiene sus propias formas de explicar. En el caso de la milenaria cultura náhuatl, el jaguar tiene que ver con la noche, tiene que ver con la energía de la abuelita luna, Mestli. Es un gran símbolo para por ejemplo, la cultura maya en su variante Mam, pues ellos dicen, no somos Guatemala, menos Guatepeor, sino somos la cultura del gran jaguar, del Balam. Entonces tiene esa doble representación, cultura del gran jaguar para la cultura maya en su variante Mam, y entiendo que tienen para las otras variantes. Y en la cultura náhuatl, el jaguar pues está asociado primero con un símbolo guerrero, un proceso iniciático de los guerreros. Ese primer proceso iniciático. El segundo proceso iniciático es el guerrero águila. Después de eso viene el tercer proceso iniciático, que es el conocimiento profundo que manejaban los sacerdotes, por llamarle así, que es ese otro proceso, ¿no? Pero también asociado con el jaguar, también viene el conocimiento murciélago, que son los guerreros de la noche también. Deme un Entonces son, segundito para traducir eso, por favor, antes sí, de que se me olvide. So, yeah, the fact that you are associating the bear to the jaguar will be accurate in the sense that when we think of the jaguar in the representations in the cultures, it will always be more associated to the night, therefore to the female energy of the mezcli, Granma Moon, and of the stars, the night. So in the case of, for example, the Mam culture of the Mayan, which is, our Tata Mam that came to visit, he told us not to call that place Guatemala and even less Guatepeor. It is really Tich Balam, Balam being Jaguar. So it's the land associated to the Balam, the Jaguar. So in that conception, in the Nahua culture as well, it is associated to the representation of the warriors. So there's going to be the Jaguar warriors. That is going to be the first step on learning. So that's going to be the initiation period to becoming a warrior. Then the second one will be the eagle one. So that's the second step. Then the third one will be more kind of like the ones that would be done by the leaders, or so-called priests, or however we want to call them, but the ones that
are leading the people. So these are the 3 stages of the warrior process. So each culture is going to have their different representations to that, but yes, always associated to the night more than that. And then there's others that. Del mismo modo, para las culturas andinas, pues su gran símbolo sagrado es el cóndor. For example, in the Andean, the culture from the Andes, there's going to be more the condor, the representation of it. Y bueno, pues yo felicito a Elsa. Para Elsa y para todo público, pues, que vea después este video, hay una tercera clave con respecto al agua. Ya hablamos de ese proceso de transición del cuarto menguante para tomar el agua. El otro proceso especial, pues, son las palabras sagradas de Otli, Yolotl, Tlazotla, Atl. Y un tercer aspecto complementario muy importante es que esa agüita que se va a tomar previamente se someta al proceso que llamamos agua serenada. Con esos 3 procesos se hacen maravillas para nuestro cuerpo, para la salud de nuestro cuerpo. Entonces, eso también es un aspecto que pues se debe tomar en cuenta para una mayor, que llamarle eficacia para la salud humana. Pero esas 3 palabras también pueden aplicarse y deben aplicarse también, por ejemplo, diciendo nombre de la persona, diciendo nombre del lugar. Por ejemplo, esas 3 palabras diciendo Longhouse, Otonancintlal y Madrecita Tierra, o Mestli, las 3 palabras más Mestli, o más Tonatio, o más Vía Láctea, Miscoatl, o todo el cosmo, o Cuica. Entonces, vienen esas palabras armónicas para armonizarnos con todo el universo, con nuestro propio cuerpo y con todo el universo. Gracias. So first of all, I want to congratulate Elsa and also everybody else that is going to be watching this video, but I want to continue further on this water issue that you presented. So then again, there's 3 steps. The first one is how we're going to drink the water according from the crescent to the waxing moon and the other half cycle. So that is a very important thing to do. The second thing is, as I told you, the words that are to be said before drinking our water. So it's Otli, Yolotl, Tlazotla, Atl. And the third one is that we can always add something else after these words to address that to somebody or to something. For example, we could say, Otli, Yolotl, Tlazotla, Atl, Canosesne. Or we could say, Otli, Yolotl, Tlazotla, Atl, Elsa from the Wabanaki Nation, you know? We can address this in intentions in a healing matter to everything. And this can be completely, applied on everything. So, yeah, that's also what I wanted to share. Okay, very good. I think we're going to have to bring today's session to an end. We've all been here very long and there's a lot to absorb. Entonces, tal vez sería el tiempo de que cerremos nuestra sesión el día de hoy, porque ya todos hemos estado aquí por mucho rato y tenemos un montón de información que absorber, entonces hay que darle el tiempecito. ¡Yay! So we give collective thanks for a process that allows us to address things that affect all of us equally together, but until now, we haven't had the ability to address these things together. Entonces le damos las gracias a este proceso que nos permite ponernos nuestras mentes, corazones juntos para poder abordar temas que no han sido abordados en el pasado, pero que ahora tenemos la habilidad, la capacidad de hacerlo y después vamos como con más fuerza donde estamos. We know that to break things
happens very fast, but to create things, it's a long, drawn-out process. Porque sabemos que para romper cosas, eso pasa, pum, en un instante y ya, pero para poder sanar, poner de vuelta todo eso es un proceso largo. The non-native world is going the opposite direction of life. They're breaking things. So it doesn't take them very long to get to an end of destroying absolutely everything. Y el mundo no nativo va en una carrera en contra de la vida que no les va a tomar mucho tiempo en llegar a este muro y pum, ya se acabó. Whereas on this side of the scale, we might think that, well, we just do our ceremonies, we stay with the cyclical realities, and we'll think that this is what we are supposed to do. Y de este lado, pues podríamos creer que mientras sigamos haciendo nuestras danzas, canciones, ceremonias, pues estamos haciendo lo que debemos de hacer. Yes, keeping these cyclical ceremonies and knowledge alive is what we are supposed to do. Y pues sí, hacer estas ceremonias, mantenerlas de acuerdo a los ciclos naturales, es lo que tenemos que hacer. But at the same time, we're supposed to have our eyes open, our ears open. Pero al mismo tiempo debemos de tener nuestros ojos abiertos, nuestros oídos bien abiertos. And surely we can all see that the destruction of the white non-native European is almost complete. So it's happening at a quicker rate than what we can replenish things at. Y podemos ver que esta destrucción de dominación masculina europea va a una tasa tanto más rápida y exponencial que es muy fuerte. It's important to understand that this is a realization. It's not to identify that we are doomed. It's a realization to activate us in this time where we have little time to get things done. Y entonces es bien importante que nos demos cuenta que estamos justo en ese momento, en darnos cuenta de eso, no para decir, ay, pues ya todo se acabó, ya de qué sirve hacer esto o aquello y ya, boom, se acabó. No, al contrario, sino para que nos active, para que digamos, ok, ¿cómo hacemos esto más fuerte, con más amor, con más eficacia? So within this process, I'll ask everybody, and all of us can appreciate this, that for all of our minds to stay focused on the creation of bringing back, returning this knowledge and information to us. It must happen at a quickened rate, and we got to do it. So we must not distract ourselves with side things. We must stay focused. Y nada más que sea un recordatorio para todas y todos nosotros que tenemos esta hermosa tarea de hacer que todo vuelva y que todo regrese. Entonces, es una forma de hacer que no nos distraigamos con cosas que nos pueden jalar a los lados, sino que nos quedemos enfocados en el trabajo. So this process has gotten to a point of critical mass. Y este proceso ya llegó a un punto de masa crítica, where it's ready to become the next thing. en donde ya está listo para convertirse en lo que sigue. And so just like us, when we leave childhood and go into adolescence, it has to be managed. We have to manage our evolution. Y así como cuando éramos niños y más bien entramos a la transición de la pubertad, bueno, hay algo que tiene que manejar esa fuerza, esa energía, esa evolución. And so with this process. Y este es lo mismo con este proceso. So there has been a lot of people asking questions or wanting questions to be asked. Y ha habido mucha gente que ha tenido preguntas o que ha dicho, ay, ¿por qué no abordamos este tema, por ejemplo? A lot of people just can't come here, and we can't afford to have every 10 or 100 people here asking questions. Porque no todo mundo puede venir aquí a la Casa Larga a hacer sus preguntas y tampoco podríamos permitir que todo el mundo viniera a hacer preguntas porque es lo único que haríamos. This will take away focus. Y eso también nos distraería. But those questions and interaction are of the utmost importance. Pero justamente esas preguntas y la interacción que conlleva es lo más importante. So let everybody know who's a part of this process. Let's all understand that from now on, coming here, that if there's people who have questions or want to address something directly to somebody or anything, that these questions will be presented first in writing so that it can be brought down to its smallest common denominator. Entonces, por ejemplo, para que podamos manejar esto de la forma más eficaz, de ahora en adelante, si hay alguien que tenga una pregunta, por ejemplo, para alguien más,
Entonces pediríamos que sea presentada de forma escrita primero para que podamos justamente manejarlo a que se organice alrededor de un solo tema. So if anyone within us or around the world has a question that they want to pose to any one of us, Y si alguien de cualquier lado del mundo tiene una pregunta que le quiera hacer a cualquiera que hace parte de este proceso, now we are saying we are opening the door to that. ahora estamos diciendo, abrimos la puerta a eso. But it will not be something that you will be able to ask yourself, like to be here and to be in conversation. Like I said, it must be written down so that we can narrow it down so that it can be as concise as possible. Pero de nuevo, a propósitos de manejo, no va a ser algo así como que van a poder venir y hacer las preguntas aquí, sino que va a ser presentado de antemano para poderlo manejar de acuerdo a eso. And then these questions will be presented first before we get into our discussion. So this way we can end off do our closing within the same vein of thought. Y entonces lo que vamos a hacer es primero dar el espacio para que las preguntas sean respondidas, para después entrar a nuestra conversación, para que nuestro cierre pueda terminar con eso en nuestras mentes y corazones. Because like today, we got very important things that was discussed, but then if there's questions or something else, it will take away from that, and the closing won't allow us to have a proper conclusion in these things. Porque como hoy, por ejemplo, hubo cosas muy importantes que fueron conversadas y si al final hay preguntas que a lo mejor sacan un poco de este tema o de esa corriente, el cierre ya no va a estar dentro de ese mismo espíritu, por decirlo así. So in the official level, if we were sitting in council, y digamos, cuando hacemos las cosas oficiales entre naciones, si estamos en un consejo entre naciones, my people would not be able to ask you a question. They would have to pose their question through the representative who would then put the question forward, who would be able to identify, well, that's not a question for right now, or this should be expanded or should be limited, and then it would be presented. A finalidades de manejo entre la gente, mi gente, por ejemplo, no podría hacerles una pregunta directamente a alguno de ustedes. Primero tendrían que pasar por los canales de representación de mi nación para que estos representantes determinen si la pregunta es pertinente en este momento o no, y de acuerdo a eso determinar si es una pregunta que se le va a hacer a ustedes o no. So each of us must manage ourselves and we must manage our nations in our interaction with each other the same way that it used to happen while we were physically in council with each other. Y todo esto para decir que estamos reaprendiendo a cómo interactuamos entre naciones de forma literal, de estar en consejo, en presencia el uno con el otro, entonces hacerlo a este nivel más alto de oficialidad. Okay, so to close this up now, a lot of information is shared, and it is it's mind expanding, and when we have new information, it's like being a baby fresh in the world. It's stuff that we need to rest our brains on. Y bueno, un proceso como el de hoy, hay un montón de información que es transmitida y es un poco como cuando un bebecito acaba de nacer, pues la mente está bien fresca, entonces se tiene que descansar, se tiene que reposar. Because it's exciting, and excitement gets our adrenaline going, and adrenaline gets us anxious, and anxious could cause us to make a wrong decision or understand something improperly. Porque al mismo tiempo genera mucha emoción y a veces cuando tenemos mucha emoción nos hace así como un poco ansiosos y a veces cuando dejamos que esa ansia nos agarre, a lo mejor ahí podemos hacer una decisión que no estaba tan buena. So again, it will be from here on, we must all properly manage ourselves together. Entonces, a partir de ahora es de todas y de todos que nos manejemos de la forma adecuada, juntas. I personally give thanks to everybody that's been involved in this process, not just today, ever since we started. This is, what is this now? 111. 11, yeah. 111. Y de nuevo le doy las gracias a todo mundo que ha participado en este proceso porque hoy es la 111ª reconstitución. The knowledge that comes out today isn't just here of today, it's in ceremony that we had in the 50th one, in the 25th one, in the 75th one. So part and parcel, all of them are accumulation of the knowledge that comes out today.
Y el conocimiento que emerge hoy, pues no es nada más del hoy, sino que está ligada a lo que hablamos en la 50ª, en la 21ª y así desde el inicio. This reveals what all of our people once knew. Responsibility to be at every council is ours. It's not for us to have somebody else tell us, hey, you should get the council. It's our responsibility. Y eso nos indica también lo que nuestra gente siempre sabía, que los consejos es la responsabilidad de cada individuo el atender a ellos. No es alguien más que va a venir a decirte, hey, ándale, tú vente al consejo. No, es cada quien que lo tiene dentro de ellos y lo hacen suyo. When we live up to our responsibility to each other, then you, like Gaby today, brought a bit of information that in her mind might think was really nothing, but look at what it spawned today. Y cuando llevamos a cabo esa responsabilidad, por ejemplo, alguien como Gaby que piensa que, ay, bueno, trae un poquito de información y no es tan importante, pero cuando la presenta, ¡pum!, todo lo que esto implica. So the white man came here to destroy our communication process because our communication process is permitted the only peoples on earth to arrive at peace, to evolve out of war. So our communication is of the utmost importance. Y el hombre blanco vino aquí para destruir nuestro proceso de comunicación, porque fue justamente nuestro proceso de comunicación el que permitió que evolucionáramos de la guerra a la paz. Entonces, ese proceso de comunicación es clave para estos momentos. It is sacred. Es sagrado. And today exemplifies to us why it is sacred. Y hoy nos da el ejemplo claro de por qué es tan sagrado. So I'll give thanks. I have a little bit of symbolage here. I give thanks to what was represented here today. Entonces doy las gracias al poquito de simbología que tengo aquí, a lo que estuvo representado el día de hoy. From the south, representing our Mapuche sisters and brothers. Del sur, representando a nuestras hermanas y hermanos mapuche. The eye of the south. El ojo del sur. From the mind's eye, representing our sisters and brothers all throughout the center that brings to us a balance in between our two visions. Y del ojo del centro, representando a nuestras hermanas y hermanos del tercer ojo que traen el equilibrio a ambas visiones. And to where we are, ¿Y a dónde estamos? wherever you may be. En donde sea que ustedes se encuentren. And so we give thanks to you Y les agradecemos because it is actually you that has made this happen today with us. porque son ustedes que hicieron que lo que ocurre el día de hoy sea posible. And so we give thanks to you, Entonces les agradecemos a ustedes. whoever you are, wherever you are, because this is what you have been calling for. Quien sea que sean, donde sea que se encuentren, porque esto es lo que ustedes han estado llamando. Okay, so for the closing today, because I'm very excited and very happy about all of this, we're going to close off with a song today. Y hoy, porque tengo tanta emoción de lo que hoy ocurrió, voy a cerrar con una canción. I will sing this song for you, whoever you are, wherever you are today. Y voy a cerrar con esta canción para ustedes, quienes sean, en donde se encuentren. And I sing this again out of this happiness and excitement from this interaction that we have brought together today. Y la canto con este gusto y esta emoción de esta bella interacción que hemos tenido el día de hoy. Okay, it's only going to be a short 4 verses, and then Edith, you know how we close. Y va a ser nada más 4 versitos bien cortitos y Edith, ya sabes cómo cerramos después. So we say all the best to everybody. Gananokwa. Entonces le decimos lo mejor a todas y todos y Ganarumqua, que en la lengua significa eres una buena medicina y de otras palabras, te amo.